Terremoto geopolítico en Oriente Próximo. Epicentro Israel. Hola a todos, esto es Velum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Soy Francisco García Campa y os voy a acompañar en este viaje a Oriente Próximo para conocer la geopolítica y cómo el ataque de Hamás a Israel puede cambiar la economía y también la paz en el mundo. Para ello contamos con la ayuda de un amigo del canal y también muy conocido en su canal, Óscar Vara, que nos va a intentar explicar de la forma que él hace también lo que está sucediendo en este mundo, porque la verdad que cada vez que nos despertamos lo hacemos con un susto y decimos, madre mía, ¿qué va a pasar mañana, ¿no? Pues espero que os guste el programa, como siempre. A los que están en directo os invito a hacer preguntas en el chat y a los que nos escucháis en diferido en los comentarios. También ayuda a mover el vídeo. Algo que me está pasando estos últimos programas, que por algo no les gusta lo que estoy haciendo en mis contenidos y me castigan todos los programas. Por lo tanto, os invito a verlos, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales para que lleguen a más gente y por lo menos, ya que no me dan dinero por la publicidad, al menos no me silencien. Gracias a todos los que apoyáis al canal en PayPal, en Patreon, en Bizum o aquí en el sistema de fans y también ahora en el sistema de YouTube Music podéis escuchar en formato podcast los programas de YouTube. Gracias a todos y a los que estáis en iVoox también. Empezamos. Ya sabéis que hoy tenemos un invitado de lujo. Y no hace falta presentarlo mucho. Es Óscar Vara, que tiene su canal aquí y con sus amigos los geopolinómicos. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola Paco, ¿qué tal estás? Yo ya cansado un poco de tanto conflicto, esperemos que un día me dejen hablar de la historia solamente, pero la realidad es que no me van a dejar, yo creo. Porque tu canal originalmente era de historia. Sí, el que tengo es historia militar, sí. Que de hecho Sí, claro. creé este de actualidad, Claro. creé este de actualidad para que las bombas de la actualidad no me cierren el canal de historia. Es mi plan B, digamos voy a hablar aquí de actualidad y en el otro de historia y bueno, alguna vez de actualidad con mi amigo José María en frente de batalla. Pero sí, este es el nuevo que creo para hacerte competencia a ti, Óscar. Muy bien hecho. Vamos a ver, la competencia es la cosa más sana del mundo y además en YouTube yo creo que es una competencia en cierto modo extraña, porque me da la sensación de que ninguno acaba con ninguno, sino que todos van sumándose. Es una cosa extraña. Claro, yo tengo la teoría que me contaban los chavales en administración, en economía de empresa, emprendimiento, ¿no? Decía yo, a ver, ¿vosotros dónde montaríais un bar? ¿En un barrio que no hay ningún bar? ¿O en la zona de bares de Oviedo? Sí. Y ellos, pues no, claro, en la zona de bares de Oviedo. Pues eso, porque a veces la competencia no es mala, enriquece y hace que más gente quiera ir a esa calle y si no toma en uno, va en otro. Y si no, va de bar en bar y tiro porque me toca, ¿no? Pues esto, la verdad que conectamos unos con otros. Hombre, no todos los canales, yo creo que hay canales que tienen más sintonía, ¿no? Y más forma de enfocar la geopolítica similar. Entonces, bueno, tenemos sintonía entre nosotros. Yo hay alguno que aunque me invitasen, a lo mejor no iría, y alguno iría, pero no cambiaría mi discurso. Es muy delicado, pero es verdad que hay canales de los que puedes aprender y Eso. canales de los que no aprendes. Entonces, también todos seleccionamos, evidentemente. Yo la verdad es que sigo a muy pocos canales de geopolítica, el tuyo lo sigo desde hace tiempo. Y es cierto que, bueno, uno tiene que leer más que ver, quiero decir. Yo entiendo que el público lo que quiere es una explicación digerible, fácil y que esté contenida en el tiempo, sea entretenida, pero al final nuestro tiempo es leer. Claro. No nos podemos engañar. Yo, Ahí es donde saca el conocimiento. Yo ojalá sacase más tiempo para volver a leer todo lo que leí antes y por desgracia un conflicto que a mí siempre me llamó la atención desde pequeño, es decir, yo casi mis primeros libros de novela y los primeros ensayos que leí en mi vida tenían que ver con Oriente Próximo, con Israel, con las guerras de árabe-palestinas o árabe-israelíes, palestina-israelíes. Es algo que siempre me llamó la atención y por desgracia vemos una reactivación cuando parecía que era posible una paz por lo menos en la zona de Cisjordania, o Gaza a lo mejor era más complicado, pero se nos complicó todo, ¿no? Sí, pero había ahí dos elementos que eran claramente rompedores de esa posibilidad de paz. O sea, había uno que era lo que unía, que era la posibilidad de negocio hacia el futuro. Los países, las monarquías árabes están en un proceso de cambio de su modelo de negocio, saben que el petróleo no les va a durar eternamente, que a medida que avancen las energías renovables, pues posiblemente su venta de petróleo y de lo que son los combustibles fósiles va a irse reduciendo.
aunque esto yo creo que va a ser más lento de lo que en general se vende o se desea, y por lo tanto estaban tratando de buscar alguna otra posibilidad de crecimiento económico basado generalmente en los servicios, mucho en el turismo, pero también servicios financieros. Y en ese contexto, claro, hay que tener una zona pacificada. ¿De qué vale que tú quieras traer aquí a las masas a que se bañen y vayan a la piscina más profunda del mundo y a la pista de nieve en el desierto, si al final vas a tener siempre el peligro de terrorismo, de un conflicto armado de algún tipo? Y por eso yo creo que el plan de Donald Trump en inicio era un magnífico plan. Oye, os voy a convencer para que empecéis a retomar o a crear, mejor dicho, relaciones diplomáticas, porque el futuro es prometedor. Pero ahí existían dos elementos, bueno, por decir solamente dos. Uno, que son disruptivos, que son los extremismos en realidad religiosos. El extremismo religioso islámico está repartido en diversos lugares de esa geografía. Todos siempre imaginamos con la cabeza a Irán, pero los tienes en Hezbollah y lo tienes en Hamas, dentro de lo que son los movimientos proxy, vamos a decirlo entre comillas, o financiados, ya sea por Irán, bueno, tenemos a otras monarquías, incluso árabes. Qatar también financia de forma importante a Hamas. Y por otro lado está también el extremismo religioso israelí. Ese también existe, el judío. Sí, sí, sí. Es verdad que la sociedad israelí es una sociedad democrática, abierta. Pues al parecer tú te vas a Tel Aviv y allí ves la fiesta 24 horas, toda la gente de diversos lugares de Oriente Próximo, incluso más lejos, yendo a la fiesta a Tel Aviv. Son sociedades muy abiertas, muy tolerantes, pero tienen dentro esa realidad, la realidad del extremismo nacionalista y del extremismo religioso. Sí. Y en estas circunstancias actuales, claro, Irán no quería quedarse descolgada, porque todos esos acuerdos en realidad la rodean, la dejan aislada, y por otra parte los extremistas tampoco iban a permitir que esto fuera pacificándose y que al final fuéramos a tener una solución de compromiso política en el conflicto con los palestinos. Coincido contigo al 100% de análisis. Es cierto que todo hay que verlo en la perspectiva interna, incluso de Hamas, la interna en su territorio, porque a lo mejor no estaba dando un resultado económico su economía. Desde 2006 no hay un crecimiento, que en Cisjordania hay una mejora un poco de las condiciones de vida, teóricamente por la interacción comercial con Israel, los 500.000 trabajadores que cruzan la frontera, pero hay que ir al juego internacional, ¿no? Ese juego de aquel rumor, si te acuerdas, de la OTAN entre Arabia Saudí e Israel, una especie de acuerdo que iban a hacer defensivo contra Irán, que se llegó a hablar. Es decir, estábamos tan cerca de esa visión que yo creo que solo hay uno interesado en que esto estallase, bueno, o dos, pero uno que es Irán, ¿no? Es decir, detrás de esto hay como una marioneta, ¿no? que alguien mueve los hilos, ¿no? Yo creo que como al final esto es un juego de intentar tener influencia y poder en la medida que tú puedas. De eso se trata en cierto modo la geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica como la política, teniendo en cuenta geografía, pues habla de cómo puedes proyectar también tu influencia a tu alrededor. Y es verdad que Irán se quedaba muy descolgada. La llegada de China en ese contexto había dado una luz de esperanza. Incluso la propia situación mundial económica por culpa de la guerra de Ucrania, porque se habían restablecido relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Irán estaba empezando a vender más petróleo porque los Estados Unidos habían decidido mirar para otro lado y no aplicar sus sanciones, y teniendo en cuenta que hacía falta más petróleo en el mundo. Entonces ahí veías elementos de distensión. Incluso Irán había decidido parar el enriquecimiento de uranio, tenía ya una cantidad al 60% que podría enriquecerse al parecer con cierta velocidad para tener la capacidad de hacer una bomba nuclear, y por lo tanto había una especie de situación de calma. Ahí lo único que faltaba era que Arabia Saudita diera el paso y estableciera relaciones diplomáticas con Israel. Pero claro, quizá ese elemento era lo que temía Irán, pero por otra parte todos seguíamos preguntándonos cómo se podía converger entre el mundo árabe e Israel en el momento en que el gobierno israelí tenía los componentes más radicales que nunca ha tenido, que ha tenido quizá en los últimos, que te diría yo, desde Menachem Begin o de Moshe Dayan, quizá, no sé, desde aquellos tiempos, o sea, hace mucho tiempo. Pero bueno, aparte con fragmentación, es decir, con muchos partidos radicales, no solo uno, claro.
Sí, sí, claro, pero ya el Likud tiene dentro un espíritu muy radicalizado, pero si le introduces además al partido Shas o al partido Poder Judío, sabes que vas a tener ahí una posición eh, continuamente molesta de defensa de la anexión de la Cisjordania, por ejemplo. Que es que le vimos a Ben-Gvir el primer día que le hemos nombrado ministro de Seguridad Interior, prácticamente irse a la explanada de las mezquitas a ver si tocaba las narices. Le hemos visto también en los asentamientos de Jerusalén Este pidiendo que los colonos tomaran las colinas que estaban más allá de los territorios que supone que están designados para Israel, diciendo, tenéis que avanzar hasta allí y tomar. Claro, si tú tienes ese espíritu dentro, sabes que para la relación con el mundo árabe tienes un elemento de discordia, fricción sí. que puede hacer, claro, de enorme discordia. Entonces extrañaba, o por lo menos a mí me extrañaba, cómo van a converger, o sea, son tan grandes los intereses económicos que pueden llegar a armonizarse entre Israel y el mundo árabe, que el mundo árabe pueda hacer la vista, bueno, el mundo árabe, vamos a decir, las élites del mundo árabe Eso, justo. pueden hacer la vista gorda. Y los atentados del 7 de octubre dinamitaron eso. Dinamitaron eso, cierto, luego lo podemos seguir hablando, lógicamente, porque Israel, yo creo que tenía que haber tenido una aproximación al problema más delicada. No menos asertiva, pero sí en principio más cautelosa. Sencillamente porque todos vimos las barbaridades, las atrocidades que se han hecho, cómo han quemado viva a la gente, familias, han asesinado a la gente, los miembros de Hamas de forma indiscriminada y de la forma más cruel, en muchos casos que se puede imaginar, precisamente para provocar una hiperreacción en Israel. O sea, no se hace algo así para pretender, no, Israel no nos va a devolver la bofetada multiplicada por 1000. No, sí, lo que querían era eso. Y yo desde ese punto de vista pensaba que Israel en primer momento se lo tomaría con más contención, no, porque creo que la determinación y la contención pueden ir de la mano. O sea, tú quieres que entre al juego, espérate que me lo pienso. Claro, pero hasta ahora no estamos tampoco fuera del contexto habitual, ¿no? de respuesta. Israel siempre que pasa esto machaca algún edificio alto de los de la autoridad de Hamas o de quien sea. Es decir, eso es algo que entra dentro. Todavía no. A ver, yo creo que todavía la contención está todavía más o menos controlada, es decir, hablamos de muchos muertos, pero las cifras, el problema de esto que las cifras son de parte, ¿no? Solo hay una visión dentro de Gaza y yo no me fío tampoco de las cifras de uno ni de otro, ¿no? Es decir, ¿entrarán o no entrarán? Claro, ¿qué pasa si entran? Que veremos combates urbanos, veremos muchos muertos. Hay una cifra de estudios de estos típicos de guerra, ¿no? Que vamos a analizar posibles escenarios y se hablaba de 10.000 muertos con una entrada moderada ya hace tiempo, ¿no? Es verdad que en el 2008 cuando entraron, en el 2014 creo que entraron también, en el 2013 fue a pequeña escala con una brigada, un batallón y no hubo muchas muertes por la parte civil gazatí, pero claro, aquí se está hablando de algo a muy gran escala porque ya no es una acción punitiva para acabar con los líderes de Hamas, sino para acabar con Hamas. Sí, no, y desde el punto de vista yo no creo que se vayan a contener. La necesidad que ahora mismo tiene la sociedad israelí de venganza, a mí me parece que descarta la posibilidad de que los israelíes no vayan a entrar. Yo creo que los israelíes van a entrar, les va a dar igual lo que está pasando alrededor. Incluso el que se haya puesto el grito en el cielo desde el primer segundo sobre los presuntos crímenes de guerra de Israel y la atrocidad que comete Israel en Gaza, en cierto modo ya les da un paraguas. O sea, me has acusado de lo peor, pues ya puedo tirar para adelante con todo, porque total, de nada peor se me va a acusar. Vamos a tener muchos episodios de lo que vivimos ayer, por ejemplo. Claro, lo que vivimos ayer, claro, hay un problema que a veces la información es un poco contradictoria o a veces la gente retuitea muy rápido, eso que lo hagamos los civiles, ¿no? La gente normal, entiendo, pero que alguien que sea profesional del periodismo, profesional de los medios de comunicación, yo creo que tendríamos que hacer, nosotros en el fondo también, ¿no? Estamos aquí dando a gente información, a veces reflexión sobre la información antes de moverla, ¿no? Eso lo digo, por ejemplo, me preguntan ahora mismo en el directo sobre el ataque o accidente o masacre del hospital, o como queramos llamarlo, ¿no?
Ayer todo el mundo hablaba de claramente un ataque israelí y ahora ya más o menos todo el mundo empieza a dar la opción de un posible fallo de un cohete, ¿no? Claro, yo viendo las escenas veo que ahí no hay un impacto de una GBU ni ninguna bomba de 250 kilos, 500, porque no hay cráter. Claro, al final es un accidente, murió gente. Pero claro, podemos poner en duda todo porque vivimos en un mundo de las fake news. A lo mejor 500 personas en el aparcamiento no puede haberlas ahí tantas personas. Pero me gustaría incidir en esto, lo primero que estabas tú diciendo, que es realmente muy resaltable. Vivimos en una sociedad en la que la información presuntamente se nos da a través de profesionales y luego alrededor, en un mundo digitalizado, pues estamos los amateurs que tratamos de comprender qué es lo que ocurre y nos metemos en las redes a tratar de explicar lo que nosotros vemos, lo que nosotros logramos entender. Ayer lo que se vivió fue realmente muy notable. Yo tenía un directo por la noche, entré viendo la noticia en Bloomberg de que había caído una bomba y que había sido Israel. Yo entré en el directo viendo ese titular. Y la gente me pedía en comentarios, comenta lo que ha ocurrido con la bomba. Y yo decía, no sé qué ha ocurrido, pero esto claramente perturba de aquello de lo que yo estaba hablando, que era la misión de Biden hoy. Cómo le iba a ir el viaje, si podía triunfar o no, qué problemas estaban suscitando. Y yo incidía mucho en cómo las masas en los países árabes han hiperreaccionado con los ataques a Gaza y eso estaba poniendo en peligro la posición que era muy contemporizadora de muchas monarquías árabes. Entonces yo decía, pues si ha sucedido esto, peor. O sea, claramente esto va a afectar todavía más a la posición de estas monarquías árabes. Cuando terminó el directo, obviamente yo me fui inmediatamente a nuestra fuente de información, que es Twitter, aunque parezca muy cruel decirlo, y abrí también los periódicos. Los periódicos ya habían empezado a dudar. Bueno, a lo mejor, y ya no veías en el titular, Israel era el responsable. Pero lo que es curioso es que las páginas de OSINT, que hay muchísimas en Twitter, yo sigo mucho YoConfirm, ahí ya se veía un análisis, mire usted, y a mí me encantaba el planteamiento, mire usted, yo no le puedo decir quién ha sido, pero los vídeos que tenemos, yo le localizo los edificios, de dónde ha salido más o menos los cohetes, de por ahí, y qué se ve aquí. Oiga, a mí me empieza a dar la sensación de que esto no ha sido un misil de Israel, sino un cohete que le ha fallado el motor y ha caído donde no debía. Sí. Claro, si ahora estamos en una tesitura en la que los profesionales de la información no son capaces de generar análisis en tiempo real que sea mejor que el que podemos encontrar en Twitter, sí. Estamos ante una perspectiva nueva. Porque efectivamente ahora tú tienes que seleccionar y tienes que ser muy riguroso también en ese criterio a quién sigues, de quién te fías. Ya sabemos que en Twitter y en las redes sociales generalmente la gente sigue a la gente que le da la razón. Efectivamente, sí, eso no tengo dudas ninguna. Uno busca la reafirmación constantemente. Y el que no te da la razón es un desgraciado, es un canalla, es un vendido, le paga la CIA. Bueno, a mí me paga la CIA, me ha pagado Rusia, me paga el Mossad y me han pagado los chinos. No, a mí la CIA, pero nunca llega nada aquí, no sé. Voy a llamarles que está mal el código cuenta o algo así. A mí me parece terrible que pagándome tantos servicios de... No, lo tío es peor todavía, lo tío es peor. Siga viviendo en esta habitación. Sí, sí. Mira, hay estoy poniendo la escena de la muerte, porque aquí murió gente seguro, no sabemos cuánta gente, pero hay un pequeño cráter, muy pequeño, casi de una granada de mortero, y se ven unos coches incendiados, pero los edificios de alrededor, no quiero poner el vídeo, está en mi Twitter, el que lo quiera ver, están impolutos. De hecho, los paneles solares están impolutos, las palmeras no tienen ni una hoja quemada, por lo tanto, quitamos una bomba de alto explosivo, quitamos esas bombas que estallan en el aire y lanzan un chorro hacia el subsuelo para hacer una penetración en un túnel, porque las palmeras no tienen nada, están perfectas. Por lo tanto, pudo ser perfectamente lo que estamos hablando, un cohete que están cargados de explosivo, de fuego, de un propelente, que es lo que quemó los coches, y de algo de metralla, pero tampoco mucho, porque no hay casi metralla en los edificios. Claro, pero lo curioso es que ayer por la noche, a las 11 de la noche, teníamos ya información que apuntaba en esa dirección y que parecía verosímil, vamos a decirlo así, parecía verosímil, de personas que se toman en serio su lugar dentro de las redes sociales y que nos tratan de dar una cierta información. Es que igual que cuando uno recurre a Oryx para ver, oye, cuántos misiles tiene aquel o cuántos blindados ha perdido tal o tal otro, porque, oiga, yo se lo contabilizo porque ha sido observado y lo puedo geolocalizar.
Luego usted, haga usted con ese conocimiento lo que le dé la gana. Pero me parece realmente sobresaliente la forma en la que ha cambiado también el mundo en términos de quién da la información y de quién te puedes fiar. Yo entiendo que los grandes periódicos, por ejemplo, tengan que tomarse un tiempo para investigar las cosas y luego darán sus conclusiones. Me acuerdo, por ejemplo, con el New York Times hizo el reportaje aquel sobre las muertes en Bucha. Y a mí me pareció espectacular lo que hicieron. Aún así, había mucha gente que te decía que si los flechetes, que si la madre de los flechetes. Yo como no entendía muy bien aquellas... No, los flechetes son un clásico. Ya están en la Primera Guerra Mundial. Ya. Hay un forense ruso que ha dicho... Vamos a ver. Cuando ese trabajo está muy bien hecho y muy bien trabado, yo entiendo que los periódicos se invitan a publicarlo. Pero la flexibilidad de las redes sociales nos está dando posibilidades que ya digo, o sea, ayer por la noche yo me fui a la cama con la sensación de que era cierto que un cohete había fallado, había caído y faltaba la confirmación más plena. Hoy he estado viendo lo que tú cuentas, por ejemplo, ese pequeño cráter y tal, y los comentarios que había alrededor. No sé si incluso se lo he leído a Willy Pulido, que es una persona de la que más o menos me fío. Bueno, pues es realmente sobresaliente cómo está cambiando el mundo en ese sentido. Claro, el problema es que esto es como, una vez que tiras la piedra ya no sirve para nada. Es decir, por mucho que tú digas, no, era mentira, pero cuando tú ya caldeaste la opinión pública, diste un mensaje que salió en el Washington Post, que salió en todos los periódicos del mundo, ya no es que solo sea un mensaje que diriges a tu masa, ¿no? Es decir, que jamás en sus cuentas particulares dice esto y sus radicales de todo el mundo se lo creen. No, es que dio pábulo a una información que generó manifestaciones, amenazas de bomba en Francia, en Jordania, un problema bastante grave con la embajada de Israel y sobre todo con el gobierno de Jordania, porque el gobierno de Jordania no quiere meterse en esta guerra y le están presionando, es decir, tiene un problema interno. El Líbano también, manifestaciones masivas y todo porque los medios de comunicación no fueron críticos, no hicieron su trabajo. Yo entiendo que, bueno, que son periodistas, pero bueno, habrá asesores o habrá gente que les diga, espera, para un poco, que lo que estamos diciendo no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Cómo es posible el New York Times, que es un periódico que tiene una imagen de sí mismo muy elevada, pero no es un periódico al que esté suscrito, no me agradó nunca su línea editorial, pero me que ayer abriera directamente con eso. Me sorprende mucho. Porque uno tiene, como dices tú, uno tiene que tener filtros. Por otra parte, yo entiendo que en el momento en que Israel empezó a bombardear Gaza, la publicidad y la propaganda dentro del mundo árabe, por ejemplo, a través de los terminales políticos del islamismo, pues iba a ser brutal. Eso está claro. Porque de lo que se trataba aquí era de romper la posibilidad de una alianza entre el mundo árabe e Israel. Y por lo tanto echar al público que es claramente anti-israelí dentro de estos países árabes y no árabes. Quiero decir, por ahí podemos meter a los turcos, podemos meter a los persas, de los talibanes que van voluntarios. Todo el mundo musulmán, dentro de que sería más preciso, es lógico que esa propaganda a todo trapo se haga, porque de lo que se trata es de sacar a la gente a la calle para presionar a los gobiernos que ya habían tomado una decisión. No olvidemos que las monarquías árabes siempre han estado en el ojo de los movimientos políticos islamistas. Y las monarquías les han estado tumbando en todo lo que le han podido. Y también pues, hay que recordar que el propio Hamas, en su acta fundacional, pues ya pone como uno de las citas o de los referentes en su preámbulo a Hassan al-Banna, el creador o fundador de la Hermandad Musulmana. Entonces, dentro de ese ambiente político está claro que la jugada está saliendo muy bien. A medida que se produzcan bajas civiles por los bombardeos de Israel, sean ciertas o no, me da exactamente igual, lo vimos ayer, o sea, sean responsabilidad, no ciertas, sino sean responsabilidad o no de Israel, sean tan abundantes como se decía ayer o no, a lo mejor vamos viendo a continuación que las cifras que da el Ministerio de Salud palestino pues no son correctas, por el Ministerio de Salud palestino, ¿a quién tiene al frente? Pues, no, el Ministerio de Hamas. Claro. Porque no existe autoridad palestina en Gaza. Claro. O sea, entonces, a medida que vayamos viendo eso, veremos cómo la irritación crece, pero esto se va desbordando a otras regiones. Lo estamos viendo con Europa. Sí. O sea, ahora se están dando las condiciones de posibilidad de que surjan atentados no de lobos solitarios, sino atentados organizados por las franquicias de los movimientos terroristas islamistas. Y eso lo vamos a ver. Y todo eso creará sus propios... O sea,
esto es siempre como si tiraras el dominó. Se están tirando piezas para conseguir un objetivo primario, pero esas piezas van a ir repartiéndose y estamos viendo muchas derivadas distintas. O sea, la derivada, por ejemplo, de la inmigración está ahí a la vuelta de la esquina. Sí. O sea, estamos viendo declaraciones hoy de Ursula von der Leyen, bueno, que claramente suponen un giro, no voy a decir copernicano, pero un giro importante en la política migratoria que tenía la Unión Europea. Hay que recordar una cosa, Óscar, que en la famosa doctrina Gerasimov, que no es de él, pero se llama así, aluviones de migración en las fronteras es parte de la guerra híbrida, ¿no? Es decir, sí. Lo vivimos en España, que es el caso de Ceuta, y lo vivimos también en Polonia, con la frontera en Bielorrusia, que trajeron gente de todos los países de Siria, de Turquía, en avión hasta Rusia y a Bielorrusia, y lo soltaron en la frontera con Polonia, ¿no? Eso es algo que va a estar seguro ahí en el diario. Bueno, en cierto modo lo estamos viendo ahora. La Unión Europea declara que a estas alturas de año 250.000 personas, estiman ellos, han entrado de forma irregular en la Unión Europea. Pero lo que estamos viendo después de los atentados de Bélgica es al ministro de Asilo y Migraciones belga diciendo, bueno, hay que empezar a deportar a los que no se les dé el derecho a asilo, los que estén de forma irregular. Y Ursula von der Leyen diciendo, hay que considerar algún tipo de mecanismo europeo para la expulsión de aquellos que estén ilegalmente en el territorio. Por ejemplo, hay fallos de seguridad que yo no sé si son porque la gente pasa a hacer su trabajo o realmente no somos capaces de hacer cumplir algo tan sencillo como que en el 2016 el asesino de los 2 suecos el otro día en Bruselas había sido comunicado por el Túnez que había estado encausado por terrorismo y en la cárcel por terrorismo yihadista y en Bélgica no lo expulsaron. Estas son las cosas sorprendentes que yo me acuerdo cuando leía las novelas de un autor sueco de novela negra, Henning Mankell, que eran novelas escritas a lo largo de los años 90, a principios de los 2000. Henning Mankell hablaba de cómo se estaba degradando el estado del bienestar en Suecia, pero también cómo se degradaba el propio concepto de seguridad pública. Y él hacía una mención a los hurtos menores. Decía, existe una gran cantidad de delitos que ya no son perseguidos por las autoridades, porque parece que han sido declarados como no delitos. Alguien te roba el móvil, pues nadie lo va a investigar. Alguien te roba la radio del coche o te roba una mochila, nadie lo va a investigar. Claro, como California. No existen recursos para investigarlo. Y entonces, eso era producto del crecimiento, obviamente, de todos esos delitos, que acababan inundando o sobrepasando las capacidades propias de las policías. Y él se preguntaba, ¿qué está fallando? Porque nosotros, en la versión sueca, hemos creado un paraíso. ¿Qué está fallando para que los jóvenes y la nueva juventud no sea capaz de adaptarse a esta maravilla que les hemos creado? Que ya no tienen que luchar por conseguir lo que nosotros luchamos tanto por conseguir, y resulta que esto está produciendo una degradación de la sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues súmale a eso la situación de mucha gente que migra a estos lugares en unas condiciones muy malas, que tiene que abrirse camino en sociedades en la que no habla el idioma, que no tiene 2 duros, y que, bueno, pues acaban formando guetos en situaciones, vamos a decirlo, infraeconómicas. Sí, pero económicamente tienes ayuda, todos tienen un dinero. Es decir, claro, no estamos hablando de la indigencia completa, porque todos tienen dinero. Pero el tener dinero es lo mismo que decía antes. El tener dinero no es la garantía de que tú vayas a estar en paz. Bueno, eso estar ya ocupado claro. generalmente es la garantía de que tú vas a estar en paz. El que tú te abras camino va a ser la garantía de que tú digas, oye, yo tengo que proteger lo que es mío. Que tú luches por tener tu vivienda va a hacer que tú protejas tu vivienda y la del vecino. Óscar, coincidimos al 100%. Que la urbanización tenga que estar bonita, oiga, porque esto es lo nuestro. Y me lo pagué yo. Efectivamente. No, yo estoy contigo en eso al 100%. Y ahora lo que estamos viendo es un cambio de mareas. Al principio una gran defensa de toda esta gente que vino aquí en condiciones terribles durante la guerra de Siria, y ahora lo que estamos viendo es que, bueno, pues no se ha logrado la integración, se están produciendo muchos problemas, es lo que está pasando en Suecia, por ejemplo, y que si aquí ahora se produce una situación de enfrentamiento entre la población nativa y la población musulmana porque vayan surgiendo atentados terroristas, pues eso va a ir cambiando la política. Hemos estado viendo cómo crecen los partidos de extrema derecha en Europa con ese discurso.
pues ahora entiendo yo que los partidos más institucionales querrán tomar ese discurso, seguramente más moderado, pero lo querrán tomar para evitar el crecimiento del competidor electoral. No, en Suecia, por ejemplo, ya, bueno, tomaron dos decisiones que son muy fuertes para un sueco, la mentalidad sueca, sacar el ejército, bueno, no están en la calle exactamente, sino dando un apoyo en temas de explosivos al ejército, porque a la policía, porque están poniendo muchas bombas, es decir, allí Sí, sí. en las luchas entre criminales lo resuelven poniendo bombas, es un tema que llama mucho la atención. Y después están los famosos, eso ya lo hicieron los motoristas en los años 80, me parece, pero después están las tiros con rifles de asalto, rifles de fusiles de asalto por las calles. Hay una violencia que triplica la media europea en el que era el paraíso sueco. Sí, pues lo que estamos diciendo, lo que ha ocurrido en Gaza, mejor dicho, lo que ocurrió en el sur de Israel, tiene como efecto, como parte de la onda expansiva, estas derivadas que ahora se están introduciendo entre Europa. Vamos a ver cómo se van digiriendo, o sea, vamos a ver muchas cosas, creo yo, debido a estas ondas expansivas que se están produciendo. Yo en esas ondas expansivas, el primer día lo comenté y después lo fui diciendo con más gente, con más amigos, y contigo creo que vas a pensar lo mismo que yo. Hay una onda expansiva más problemática, que es que grupos como, bueno, el ISIS y el DA y el ALKDA, pues no se puede decir, esos grupos van a tener ese efecto de que me van a quitar mi público objetivo, tengo que hacer yo algo más gordo para no dejar de ser el protagonista, ¿no? Es decir, esos grupos ya están un poco de capa caída, luchando, bueno, en el Sahel, luchando en Afganistán contra los talibanes, el propio ISIS, sí. Pero no tienen ya ese protagonismo en los medios de comunicación y puede ser que lo busquen. Sí, sí, no, estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver si el trabajo que las fuerzas de seguridad han estado realizando durante muchísimo tiempo, que obviamente nosotros no vemos directamente, porque no nos enteramos de todas las detenciones, de todas las redes que están ahora mismo penetradas. Esperemos que sea efectivo, porque el riesgo es obvio. O sea, estamos viendo cómo el Ministerio de Interior francés advierte del crecimiento del riesgo de atentados terroristas. Y lo estamos viendo también en otros ministerios del Interior. Bueno, el belga está prácticamente en emergencia, ¿no? En alerta. Es lógico. Ya veremos si el conflicto logra contenerse de alguna forma, porque por ahora estamos en la ebullición popular, pero seguimos concentrados en Gaza. Es decir, el conflicto no ha saltado más allá de Gaza. Si ahora se llega a un acuerdo de abrir corredores humanitarios, si de alguna forma se lograra sacar de allí a una buena cantidad de la población civil y tenerles en campos de refugiados de forma transitoria, claro, la situación bélica sería distinta. Ahí se podría ir a un enfrentamiento más directo entre el ejército de Israel y los milicias de Hamas, que quizá no producirían una explosión de sentimientos populares que pudiera llevar, por ejemplo, a que otros actores se introdujeran dentro del problema. Claro que todo esto ya sabemos que es absolutamente difícil. Jordania y Egipto han dicho que ellos no quieren ver ni en pintura a los palestinos en su territorio. Hoy nos levantábamos con la afirmación de Egipto de que, bueno, si quieren sacar de allí a los palestinos, a los civiles, sí, al Sinaí, al desierto del Negev, que total, eso es al Negev, es igual que el de Sinaí. Entonces, quiero decir, ya veremos hasta qué punto el enfrentamiento que se va a producir y la operación terrestre que se va a producir generan situaciones tan sumamente extremas, quiero decir, muertos en una cantidad que sea insoportable, que hagan que, por ejemplo, Hezbollah diga, oiga, pues yo me meto. Sí. Claro, o que las milicias proiranias de Siria digan, pues yo voy a hacer algo. No, Irán está cada poco amenazando. No sabemos si es como el típico perro del hortelano, ¿no? O realmente quiere entrar. Pero claro, Irán no creo que quiera entrar realmente, porque si tuviese el escudo él de una bomba nuclear, creo que se atrevería. Pero sin tenerlo, sabe que Israel le puede hacer mucho daño desde donde está. Muchísimo daño. Claro. Perdona, que acabo de caer en la cuenta de que no me he conectado por cable. Ah, vale. Voy a explicar una cosa que me preguntan y me escuchas mientras tanto. Temblar. Es mejor el cable, sí. Yo voy por Ethernet siempre. No sé si darle a refrescar. Bueno, dale. No sé si me iría. No, yo creo que se conectará solo. Si no vuelves a entrar, tú tranquilo. Le voy a darle. Espera. Ahora tienes que volver a entrar.
Bueno, mientras tanto, ahí estás. Vale. Me preguntaba una cosa de las armas en Ucrania, que hay armas ucranianas en Gaza, pero eso es un fake que explico y lo movieron varios prorrusos en sus cuentas. Pusieron esta foto que tenéis en pantalla de unos soldados islamistas armados con carabinas y M16, ¿no? Sí, no, carabinas. No, hay un M16 y una carabina. Y son armas estadounidenses. Y una de ellas pone una Z. Entonces ya empezaron a decir que eran armas ucranianas con una Z. Eso está claro que pasaron por manos rusas antes. Pero bueno, pero lo grave de esto no es eso. Es que esta foto la busqué en Google. Hice algo tan sencillo como búsqueda de fotos en Google. Puse la foto y es una foto del 2021 de soldados talibanes en agosto, cuando justo se quedaron con todos los arsenales de Afganistán. Y para más INRI, tienen la bandera blanca talibán y tienen las barbas y la melena propia de los talibanes, que esa melenilla no la llevan los de Gaza. Entonces, las cuentas que mueven esta foto y todos aquellos que mueven estas fotos no tienen ni un poco de análisis básico de información. Es decir, comen esto, lo fagocitan y lo expulsan porque quieren que Ucrania esté aquí. Y yo puse ese mono cerrando los ojos porque hay gente que no quiere ver. Y ahí es algo que pasa mucho, Óscar. Es decir, no hay que ser tampoco un gran experto en esto, es ponerlo en Google, ¿no? Bueno, pero quizá eso, fíjate, yo el otro día lo estaba pensando, si la forma que tenemos ahora de consumir información, por ejemplo en Twitter o por ejemplo en TikTok, no influye en los hábitos que está creando la gente. Sí, sí. Y me explico. Nosotros vamos pasando una fila interminable de noticias breves o de vídeos y reaccionamos a ellos de forma positiva o negativa. Pues esto me gusta, esto me interesa, esto miro, esto no. De tal forma que si es verdad que eso activa un proceso de satisfacción física, ¿no? Aquello de la dopamina y todas estas tonterías, pues nos acostumbra efectivamente a la gratificación inmediata. Y yo creo que mucha gente busca eso en las noticias. Cuando aparece una fotografía, yo es que me pasó el otro día. Estaba mirando y de repente veo a un tipo lanzando con un manpad para cargarse a un helicóptero en Israel, ¿no? Y decía, pues aquí fijaos cómo los milicianos de Hamás lograron tirar. Y yo en un momento dije, esto parece muy realista, pero parece demasiado realista. No será un videojuego. Y claro, me puse a buscarlo. A ver, sí. Y efectivamente... El Arma 3, ¿no? El Arma 3, que es muy bueno. Sí, supongo. ¿No? Yo, sí. El único videojuego que he jugado es Battlefield 4 y sigo siendo... No, el Battlefield es tipo, bueno, de shoot, ¿no? Pero el Arma 3 es más táctico y más real. Y de hecho, juega mucho con ese porque, bueno, si desfocas un poco, lo pones en visión térmica, es muy realista. Pues sí que hay... Claro. A que mucha gente ve eso y automáticamente, sin ningún tipo de juicio crítico, lo acepta. Y lo acepta como dado más... si le da la razón. Uh-huh. Si esto me da la razón, reafirma lo que yo pienso de los malos que son aquellos, de los malos que son los otros, me voy tirando. Te pasará a ti en el canal, que la gente te pide, no, usted debería pensar como yo. Pero bueno, esto es volver un poco a lo que hablábamos. No, pero es cierto que en el mundo este que estamos viendo de la información, al final se tiende a una polarización muy extrema de las sociedades. Es decir, la gente se mete en su cueva, empieza a ver siempre su punto de vista, ¿no? Y ya no entiende el punto de vista de los demás ni aunque se lo razonen, ¿no? Y tuve un debate en una televisión... Se llaman equidistante. Eso, justo. Es un equidistante. Sí. Ahora el insulto es este. No, a mí, por ejemplo, eso que dicen, no eres neutral. No, es que yo no busco ser neutral. Yo lo que busco es ser honesto. No, buscas entender. Yo quiero comprender qué pasa y por qué pasa. Y también, quiero decir, por ejemplo, en el conflicto que nosotros estamos viviendo ahora mismo, yo quiero entender lo que pasa más allá de quién tiene razón. Porque parece que la gente dice que históricamente aquel tenía razón y aquel no la tenía, y entonces los muertos que se están produciendo hoy, bien muertos están. Sí, sí. Es un poco la sensación que da, por ejemplo, con las matanzas que se produjeron de israelíes en el sur de Israel el otro día. Pues que como los palestinos han estado oprimidos, casi hay pachurrados, pues entonces aquellos muertos son perfectamente justificables. Oiga, usted debería entenderlo como yo. Pero ¿cómo va a ser esta pobre gente que ha sido masacrada, cómo se puede justificar? Esa oración obviamente se vuelve también por pasiva. Uh-huh. Israel tiene una responsabilidad respecto del problema que se produce con los palestinos porque tiene la fuerza. Es decir, quien tiene la capacidad ahora mismo de imponerse sobre los palestinos, ya sea en Cisjordania o en Gaza, obviamente es Israel. Y por eso Israel tiene una mayor responsabilidad en tratar de encontrar algún tipo de solución al problema. Porque además también le conviene en términos de seguridad.
Lo que pasa es que ahí se entorpecen, lo que decíamos antes, determinados elementos de lo que es la esencia fundacional de Israel, que son religiosos, que son de protección del pueblo judío, que son muy difíciles de Claro, soslayar. pero es que el problema es que a los más radicales el mundo les da la razón. Es decir, pusieron una valla para que no hubiese ataques, se redujeron estadísticamente bastante, y ahora que se rompe Claro. la valla aumentan los ataques, ¿no? Es decir, al final es muy difícil ahora llegar a la gente extremista, ¿no? Israelí, o a gente más ultranacionalista, convencerles de que es posible la paz. Es decir, yo creo que esto que hizo Hamas es no digo la puntilla a todo el proceso, pero sí un alargamiento muy grande de la posibilidad de una paz que estuvo cerca. Es decir, yo creo que 500.000 trabajadores de Cisjordania pasen todos los días a trabajar a Israel y 25.000 de Gaza, que es una cifra, bueno, 20.000, 25.000, que pasasen cuando estaba tan rota la relación, ¿no?, con Gaza, era una vía. Yo creo mucho que el comercio, ¿no?, es una forma de hacer la paz. No es la única, porque al final falla Lo que muchas pasa es veces. que la distribución y la gestión política y de seguridad de toda la Cisjordania sabemos que es, ¿cómo decirlo? De forma que sea suave. Es muy mejorable. Sí, sí. O sea, los palestinos lo tienen muy mal, lo tienen muy difícil, dominan muy poco de su terreno y de su futuro. Tienen en muchas ocasiones para ir del punto A al punto B que pasar checkpoints. O sea, es una situación que es muy mejorable. No, eso Y el seguro. caso de Gaza es absolutamente mejorable, porque Gaza estaba colapsada. O sea, yo te colapso por todas partes, dependes de mí para todo, con lo cual es una situación que realmente no tiene futuro. O sea, y encima con una población muy joven, o sea, con cantidad de gente joven, porque bueno, en términos demográficos hay que reconocer que es una demografía bastante No, dinámica. pasar, sí, sí, sí. Es decir, pasaron de Entonces, 100.000 a 2 millones y es una claro, cifra. Claro, entonces es de que eso es. alguna forma, y viviendo de subsidios, de alguna forma, Eso es algo importante que tenemos que entender. Es decir, su economía está sí, subsidiada por muchos sí, sí, países. absolutamente, Y absolutamente, yo lo absolutamente. que entiendo también, Óscar, que a ver, como economista que eres, es decir, cuando alguien da una subvención tendrá que saber qué se hace con ese dinero, ¿no? Es decir, yo algo que me llama la atención, que tú puedas fabricar 10.000 cohetes y fabricar drones y fabricar tal, y el dinero de dónde lo sacaste. Sí, porque pero vamos a ver, al fin y al cabo, quien recibe el dinero es aquel que ganó las Eso, elecciones y se quedó con el poder, claro, claro. porque jamás ganó las elecciones, también tuvo sus guerras civiles con los No, sí, sí, palestinos, gorda, sí, sí. sí, oye, y con cientos de muertos. En el 2008 fue bastante sangrienta, sí. Exactamente. Y claro, la ayuda llega allí y ellos la distribuyen. Y esto es un clásico, el que recibe ayuda. Yo me acuerdo cuando era estudiante, tenía un profesor que había sido director del Instituto de Prospectiva aquí en España y durante un tiempo también trabajó en la ayuda internacional, principalmente Argentina. Y él me decía, andamos preocupados porque de cada 100 pesetas, 50 no llegan a Argentina. Y si no sabemos cómo no llegan. Pero las 50 que llegan, me temo que ya en Argentina se disuelven. No, claro, claro, Y claro. entonces, lo que llega realmente a los proyectos que nosotros tenemos, ¿qué será? ¿Un 20%? Pues esto es un clásico. Imagínate en la situación de Gaza, teniendo a los muchachos de Hamas ahí de por medio. Ah. Pero esas situaciones yo creo que no son del todo sostenibles. Luego, los asentamientos israelíes dentro de la Cisjordania, en muchos casos son muy sangrantes. No, no, eso sí, Se han no, eso en sobra. situaciones muy sangrantes. Sí, sí. Entonces, cuando hubo la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, siempre hubo algún extremista que la reventó o algún espabilado como Arafat que quiso ir demasiado lejos y que acabó eliminando las posibilidades de que el acuerdo se pudiera obtener. Ahora, claro, las posibilidades de un acuerdo parece que se han disuelto completamente. Pero yo en las situaciones más graves es cuando creo que la gente debería pararse y pensar si quieren seguir así eternamente. Obviamente nadie va a parar a Israel en su intención de acabar con Hamas, porque además tienen derecho a hacerlo. Es decir, Hamas ha hecho lo que ha hecho y yo desde luego no estaría dispuesto a que mi gobierno dijera, mira, pelillos a la mar. Claro, es que Vamos a esto olvidar hay que todo lo que ponerlo, Óscar, en proporciones, ¿no? Si el mundo actuó como actuó y la OTAN actuó en respuesta al 11S, el ataque a las Torres Gemelas, que murieron unos 2.000 y pico estadounidenses en una población de 330 millones. Si ahora se calcula 1.800 muertos en un día
en una población de 8 millones, estamos hablando de unos 50.000, 60.000 muertos si fuese Estados Unidos, ¿no? Claro, es muy fácil decir, no, esto no es nada, aguántate, cuando tú contestaste, ¿no? Estados Unidos. Claro, es que esto es un poco complejo. Te diría además que es peor, porque no, es peor la muerte que hicieron, sí. No, pero quiero decir, los israelíes tienen la amenaza de que esto puede repetirse. Claro, mañana, sí. Obviamente está mucho más difícil, pero quiero decir, esto se puede repetir más fácilmente. Estados Unidos era muy difícil que se repitieran los ataques de las Torres Gemelas. Y por otra parte es que hay que hacer justicia. Lo que pasa es que hacer justicia en el caso de Israel, que es una democracia, requiere también el respeto al derecho internacional y hacer las cosas con un cierto cuidado. Y yo entiendo que esto puede ser muy doloroso decírselo a un israelí, por ejemplo, a uno de los familiares que ha perdido a su familia de la forma que lo han perdido. Y esto yo creo que hay que insistir, de la forma en la que han perdido a sus familiares. Es muy difícil decírselo, pero es verdad que las democracias tienen la obligación de no comportarse como los grupos terroristas. Entonces, ahora mismo Israel y sobre todo sus fuerzas de seguridad se enfrentan al riesgo de tener muchas bajas para tratar de hacer justicia. Pero me parece que es inevitable. O sea, si Israel tomara su planteamiento de resolver el problema fuera vamos a ejercer la máxima violencia posible en un territorio que está plagado de civiles, que no pueden ir a ningún otro sitio y que pueden ser bajas inmediatas, yo creo que sí que equivocaría. Es cierto que la ley, como decirlo, la Convención de Ginebra le permite el hacer operaciones contra edificios civiles, incluso si hay civiles, si allí en esos edificios están metidos los enemigos, porque sería responsabilidad de los enemigos quitar de ahí los civiles. Eso lo dijo hoy muy bien mi amigo Juan Garat en la tele, cuando le decían eso, decían, no, a ver, que la Convención de Ginebra lo deja bien claro. Cuando un edificio civil se militariza, la culpa es del que militariza la instalación civil. Estoy muy conocido, o sea, no es una cosa que sepamos de ayer. O sea, no, pero los medios de comunicación no lo están contando como lo dicen las leyes militares. Los medios de comunicación es muere un civil, ya es una tragedia. Y efectivamente es una tragedia, pero no es una responsabilidad inmediata de alguien. O sea, hay que ver de quién es la responsabilidad. Pero de cualquier forma, tú imagínate que hiciéramos un bombardeo indiscriminado, que si tiráramos una bomba en cualquier sitio de Gaza. Gaza es un sitio del que no puedes escapar. Entonces, el que pueda haber bajas civiles no es nada improbable. Y esto lo hablábamos el primer día. El primer día o el segundo día, mejor dicho, después de los ataques en el sur de Israel, una de las preocupaciones era, caramba, si se mete Israel a tope, ahí hay demasiado civil y demasiado civil menor de edad. O sea, lo que se puede derivar de eso es una enorme tragedia. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y a mí eso es, yo que no soy un experto militar y no creo que nunca lo llegaré a ser porque me parece una cosa un tanto compleja, yo lo pensaba, decía, si yo fuera el responsable, yo sé que tengo que meterme en Gaza, tengo que cazar a los de Hamás, porque no los puedo dejar. Después de lo que han hecho, hay que llevarlos a la justicia. Ojo, hay que llevarlos a la justicia. Y en llevarlos a la justicia yo me tengo que arriesgar mi vida, tengo que arriesgar la vida de mis soldados para hacerlo. Porque es la forma de asegurarme que con ello no va a haber bajas civiles o no va a haber estas bajas colaterales en un número disparatado por culpa de que yo no tuve esa precaución. Porque no me queda más remedio. Porque yo estimo que Israel, la mayor parte de la población, quiere ser una democracia. Sí. Y esto se ha visto cuando el gobierno actual de Israel, el gobierno de coalición, ha querido meterle mano, y está metiendo mano a la justicia, para traer, ¿cómo decir?, la capacidad de tener la última palabra sobre cuestiones. Ahora está ya un gobierno de coalición distinto, ¿no? Se cambió. Hay uno de unidad nacional ahora, ¿no? Un gobierno de concentración. Sí. Pero el gobierno... ya, el de las protestas, sí. No, pero quiero decir, el gobierno civil sigue siendo el que es. Por eso no ha querido introducirse Yair Lapid, que fue primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en el anterior gobierno, y que es un laborista, vamos a decirlo así. Porque dice lo que teníamos que haber hecho es echar a los radicales y que los adultos, ¿no?, entre comillas, seamos los que gestionemos este problema. Porque los radicales lo que quieren es, pues, lo que decía Ben-Gvir, que hay que hacer una milicia popular, hay que invadir, hay que anexionarse la Cisjordania. El otro, Bezalel Smotrich, ha dicho cosas mucho peores. Estaba por derribar todos los edificios de algunas
localidades palestinas en la Cisjordania y expulsar a los palestinos. Sí. A ver, los radicales en todo el mundo sobran. Están en el gobierno. Sí. También otros dirán que hay radicales en otros gobiernos. Claro, el problema de todo esto es cuando el mapa político, ¿no? Si hay extremos, los hay en los dos lados del mundo y en los dos lados de la política, ¿no? Por desgracia, radicales en la democracia tenían que ser la minoría y nunca llegar a gobernar. Y si llegasen a gobernar... Hemos visto la sociedad israelí salir en manifestación todas las semanas, todos los meses, yo no sé si eran todas las semanas, todos los meses a decir, oiga, que yo no quiero que el Poder Ejecutivo domine al Poder Judicial. Ni yo, entonces, como demócrata que soy. ¿Perdón? Yo tampoco quiero que lo hagan en España. Claro. Bueno, no, efectivamente. que no hay separación de poderes en casi ningún estado. Estamos viendo derivas cada vez peores. O sea, ya era bastante chusco lo que teníamos, pero puede acabar siendo muy chusco. Entonces, y los ciudadanos tenemos esa obligación de que no queremos que ningún poder se nos pueda echar encima de forma arbitraria. Y por eso la separación de poderes nos parece tan conveniente. Sí. Y en Israel hay gente que sigue pensando eso. No, muchos. Desde ese punto de vista, lo que yo digo que a lo mejor es equivocado, porque luego me sentaré con un militar israelí y me dirá, eres un ingenuo y un imbécil, porque ¿qué te crees que es entrar en Gaza a tratar de cazar a los de Hamas? ¿Te crees que esto es un paseo por el Parque del Retiro? Pues no, es guerra urbana y vamos a perder muchísima gente. Y yo le respondería, ya, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿qué alternativa me das para que no haya bajas colaterales en números disparatados? O sea, no, es que incluso aunque si no entran al combate urbano, que es el peor escenario. Yo de hecho tengo un programa que explico cómo es la doctrina israelí de combate urbano, en la historia está. No, está aquí, está en la actualidad, pero lo hice hace 2 años por ahí, o 1 año y pico. Y es el peor escenario que nos podemos encontrar, haya civiles o no haya, es decir, porque el soldado que avance va a tener posibles ataques desde lo alto, desde su altura y desde bajo tierra. Y estamos hablando de que hay unos 300 kilómetros de galería, se calculan. Claro, estamos hablando de que estuvieron 10 años o 12 años perforando esto como si fuesen topos. Ya, pero vamos a ver si yo me explico. A lo mejor yo no tengo razón, y seguramente en los comentarios habrá mucha gente que diga que yo no tengo razón y que me lo expliquen. Pero si yo voy a hacer una operación militar para detener a una serie de personas que forman una organización que ha hecho una barbaridad en mi territorio, contra mi población, y yo tengo esa obligación de hacer justicia, pero cierro el espacio geográfico en el que están contenidos y no dejo escapar a los civiles, la operación militar que vaya a hacer implica a los civiles directamente. No, claro, es lo que claro, es que esto es complicado, porque claro, tenemos la franja de Gaza que son 41 kilómetros por 10, ¿no? Ellos, Israel lleva ya como 3 días y aplazándolo mucho más, no entra una zona que es la Gaza City, ¿no? Que eso dio, digamos, ahí, el que esté ahí dentro de un día va a estar sometido a un ataque. Es verdad que lo fueron prolongando ya 2 días, llevan casi 3 prolongados, y los están llevando a la zona sur, que supuestamente va a ser no atacada en esta primera oleada. El problema que nos vemos aquí es que también irán escondiéndose milicianos de Hamas en la zona sur. También. Y en la zona norte quedarán milicianos y civiles también, porque habrá civiles que no se quieran mover, como ya vimos aquí en la guerra de Ucrania, gente que siguió en Bakhmut hasta el último día. Y después también gente que a lo mejor no le deja moverse tan fácilmente. Es decir, aquí podemos ver que si yo tengo escudos humanos, a lo mejor dificulto la retirada de la gente también. Claro, y después tenemos los... Si desde el primer día, a lo mejor yo estoy equivocado y me corregís, pero si desde el primer día Israel hubiera dicho, yo voy a abrir corredores humanitarios para que salgan los civiles, ¿pero a dónde? Los voy a alojar en tal sitio. En vez de decir, voy a cerrar Gaza y no van a tener ni agua. Yo creo que la situación ahora mismo sería muy distinta en términos de opinión pública mundial. O sea, yo voy a dar la posibilidad de que los civiles salgan. Obviamente voy a controlar quién sale y les voy a dar los medios para que puedan estar alimentados y tal y cual, y los medios sanitarios. Yo entiendo que eso es una operación de la pera limonera. Es complejo. Claro, es absolutamente complicado. Pero ahora estamos en una situación en la que Israel yo creo que ha tomado decisiones que en términos, por ejemplo, de cómo les podemos defender desde la Unión Europea, pues son peliagudas. Es que el problema es que desde el punto de vista de la historia militar, muy pocas veces un asedio se dejó salir a la población y la mantienes tú. Es decir, el que asedia, claro, en la historia que yo sepa, jamás dio... Ya, pero no te ha declarado, Gaza no te ha declarado la guerra. Es complicado, porque jamás es el gobierno de Gaza. Ya, pero claro, no. Ya, pero tampoco Rusia declaró la guerra a Ucrania.
Claro, es que el tema de las declaraciones de guerra, eso es algo que muy bonito, pero yo creo que está desfasado. Nadie declaró guerras nunca. Yo creo que las peculiaridades de lo que está pasando en Gaza son tan enormes. O sea, Gaza es un territorio bloqueado, sí, sometido sí. en modo a bloqueo, y un grupo efectivamente, que son del gobierno, decida hacer una operación terrorista. ¿Eso es responsabilidad del resto de los gazatíes? No. Yo no lo veo, ¿eh? Pero Yo bueno, eso también, no claro, lo vemos como los talibanes. También atacamos Afganistán cuando los talibanes no fueron los que hicieron el 11S y lo hizo un grupo terrorista protegido por los talibanes. Ya, pero estábamos Claro. de acuerdo en que los Estados Unidos invadiera Irak y Afganistán, porque yo no lo estaba. No, Afganistán mucha gente sí, Irak no. No, yo en ninguno de los dos casos me pareció prudente. O sea, Ya, pero mucha gente sí, muchos el de, estados. el de Irak, bastante menos, porque siempre lo cuento. No, yo Irak nunca Yo pensé que había... Yo me quedé a ver la rueda de prensa de... Ahí no me saldrá el nombre de que fue general de la operación y luego el secretario de Estado. El general este que era de color, por Dios, ¿cómo se llama? Colin Powell. Colin Powell. La comparecencia que hizo ante las Naciones Unidas para justificar la necesidad de invadir Irak, y yo me acuerdo que era, no sé, mi sensación de desazón y de decepción, de frustración iba creciendo. A medida que él iba sacando fotografías que eran absolutamente irrelevantes. Lo de Irak es sin duda, pero por ejemplo en el caso de Afganistán, la OTAN entera participó en ataque, porque consideramos que fue un ataque a un país OTAN y se atacó a Afganistán cuando no fue Afganistán el que hizo el 11S. Ya lo digo porque a veces hay que ver las cosas también con la perspectiva de eso. Por eso mismo tampoco me pareció que fuera justificable. Sí, pero pues se hizo. Claro, pero quiero decir, y más tal y como es Afganistán. Realmente es un país. O sea, ¿qué es Afganistán? Esto había que preguntárselo en el momento. Pero en cualquier caso, el asunto en Gaza, me parece que las decisiones a mí me lo parece, las decisiones que ha tomado Israel creo que no han sido prudentes, en el sentido de aunar el apoyo de todos. O sea, en un primer momento lo tuvieron y poco a poco ese apoyo se empezó a matizar mucho. O sea, desde que Borrell salió diciendo, bueno, pero el derecho internacional habrá que respetarlo. Oiga, usted no puede cortarles a estos el agua, la comida y la electricidad porque estamos empezando a estar mal. O sea, son decisiones que son polémicas desde el principio. Claro, que desde mi punto de vista comprometen mi apoyo. Pero es muy complejo, porque claro, una cosa es el mundo de la diplomacia y otro es el mundo de la guerra. Es decir, ¿en qué guerra el que ataca no corta? A ver, en todas las guerras, por desgracia, en la historia, cuando haces un asedio, cortas la electricidad, cortas el agua, y es el agua propia de la ciudad a la que asedias y la electricidad propia de la ciudad a la que asedias, no la que tú le das. Es decir, aquí estamos hablando de que le están dando. Sí. Es decir, Egipto no le está dando. Es decir, claro, es un tema tan complejo porque, a ver, aquí sin duda lo es. Egipto no está haciendo nada por sus vecinos tampoco. Y exigimos a Israel que haga cosas que no hace Egipto. O sea, claro, pero es que en el caso de Israel, nosotros tenemos una conexión con ellos por razones concretas. Y una de las razones concretas es que son una democracia homologable a la nuestra, que creemos que defienden los mismos valores que nosotros defendemos. A Egipto no se lo vamos a exigir. Pues yo al Sisi no le voy a exigir que tengan mis valores porque ya sé que no los tiene. Yo sé que la democracia... Claro, es que yo estoy contigo, yo estoy contigo, pero es que, claro, las democracias tenemos un problema a luchar. Por eso te digo que desde el punto de vista militar, seguramente un militar se sentaría conmigo y me diría, tú eres un animal de bellota. O sea, ¿qué te crees? ¿Cuánta gente crees que vamos a perder en esta operación? Y cómo tú quieres hacerla, perderíamos más. Pero voy a hacer un ejemplo para ser más polémico, trayéndolo al caso de España. Nosotros hemos luchado contra el terrorismo. Y aquí se planteó una guerra sucia contra el terrorismo a través de los GAL, que a los demócratas yo entiendo que no nos gustó. O sea, yo creo que no seré el único caso en España que le pareció fatal que se organizara el GAL y que me pareció una atrocidad, aunque uno me dijera que hoy en día parece esto ser una fuente de justificación de todo. Oiga, es que era muy útil. Y como es muy útil, porque hacer la guerra sucia podía haber sido muy útil, bueno, si lo hubieran hecho bien, claro. No, es que el problema que no hicieron tampoco. Hubiera acabado con ETA, entonces usted no se estaría quejando. Que es un poco pues, lo que tenemos ahora mismo planteado, por ejemplo, en el país con lo de la amnistía. La amnistía va a ser muy útil porque pacifica el problema de Cataluña. Y uno dice, bueno, pero en términos de lo que es el Estado de Derecho, ¿esto cómo afecta institucionalmente al país? Porque a lo mejor no nos interesa que sea útil. No, claro, desde que cumpla el requisito. Claro.
Claro, pero esto es lo que me refiero. Y me parece que se puede hacer no un correlato exacto, pero un correlato con la situación que está viviendo Israel. Israel tiene la obligación de ser una democracia y por lo tanto comportarse como tal, a pesar de los retos tan grandes que se le planteen. Entonces, en el caso de Gaza, yo entiendo que están en una situación muy delicada y que para mantener el apoyo de las democracias, pues tiene que comportarse de una determinada forma. Si no, creo yo que los Estados Unidos no se habrían presentado ahí el día después, en términos diplomáticos. Es decir, vamos a ver cómo hacéis esto. Sí, Óscar, estoy contigo al 100%. Las democracias tenemos unas reglas que cumplir que no tienen las dictaduras, claro, los grupos terroristas. Eso es cierto, que en el fondo puede ser una debilidad también en parte, pero sí, Estados Unidos en sus guerras tampoco, bueno, no cumple mucho eso que parece que pide a Israel. Yo creo que más que porque crea que tiene que hacerlo Israel o que no tiene que hacerlo, lo que teme realmente Israel es la escalada del conflicto. Es decir, lo que teme Estados Unidos no es que Israel haga un shock and awe, porque es lo que hace Estados Unidos cuando hay una guerra, destroza todo rápidamente para que se acabe el problema cuanto antes, que eso es lo que hace. Vale, es verdad que tiene bombas que dirigen a objetivos militares y tal, pero bueno, es una política de shock and awe que machacan todo en un día. Israel a lo mejor quería hacer su shock and awe, que no lo hizo, o lo hizo en parte, o lo hizo mucho, no sabemos cada uno cómo califica las cosas, pero claro, no lo hacen, yo creo que Estados Unidos no le frena por el miedo de que castiga a Hamás o no castiga a Hamás, es por las consecuencias que puede tener esto en el avispero, es decir, esto es un avispero y hay que pegarle los golpes, pero los justos, ¿no? Pero es que, según cómo lo haga, el avispero va a alborotarse mucho más y pueden perderse apoyos. Eso sí, no tengo dudas. Yo creo que es una cosa muy importante. Claro, pero ahí, Óscar, que estoy contigo, 100%. Hay que ir poco a poco. El sistema ese knock on the roof, ¿no? Eso que avisan antes de un ataque, lo veo muy bien, es algo que lo veo bien. Cuando entran en el combate urbano, tendrán que hacer algunas normas de enfrentamiento. Ya dijeron que menos que en un conflicto normal. Pero el problema es el relato, ¿no? Cómo se construye el relato. O sea, cualquier cosa que hagan, unos lo van en su propaganda a exagerar, y otros en Occidente van a exagerarlo también. Es decir, es muy difícil porque hay una guerra de propaganda, una guerra de fake news que en Ucrania la vimos y la vemos. Óscar, llevas muchos programas sobre Ucrania y lo vemos todos los días, y aquí lo va a ver además con un público que lo busca. Es decir, si aquí en la guerra de Ucrania hay gente que le gusta las fake news que genera Rusia y a otros que genera Ucrania, en el caso de este conflicto hay gente que está ávida de esas mentiras para generar más odio. Es decir, esto es muy complejo, porque haga lo que haga, se van a generar noticias falsas. Obviamente, por eso yo me estoy ahora centrando era en la cuestión de los apoyos que tiene de lo que es la propia comunidad democrática a la cual pertenece Israel. Porque Israel no pertenece a otro círculo, por así decirlo, a otro club. Es cierto que Israel tiene sus propias peculiaridades que les hace resistirse a ser una democracia plena, en el sentido de que no todo el mundo tiene exactamente los mismos derechos. Los ciudadanos árabes que están en Israel y son israelíes, por ejemplo, no pueden estar en el ejército. O sea, no, sí pueden estar en el ejército. Sí. Pueden en algunas unidades. Sí. De hecho, tengo un vídeo que si quieres lo ponemos después. Luego lo miro. En el que soldados drusos. Es un poco. Lo explico un poco al oyente. El 25% de la población, que es un porcentaje muy alto, no son 4, el 25% de la población son de origen árabe, cristiano, musulmán, casi todos musulmanes, hay un 5% cristianos, y hay un porcentaje muy alto de drusos. Los drusos pueden hacer el servicio militar, o sea, están llamados al servicio militar porque, bueno, como les caen mal a los árabes, ellos están bien en el Estado de Israel. Y después, lo que son musulmanes pueden participar en la policía. Hay muchos musulmanes, de hecho, en los vídeos, cuando veas los vídeos del primer día, verías mucha gente con rasgos árabes. Pueden ser de esos muchos. Y después hay también muchos en unidades de beduinos, que esos van a su bola completamente. Los beduinos no se sienten palestinos, se sienten beduinos, y hay una unidad de exploradores muy grande, y después en cuerpos militares hay también. Lo que no hacen es el servicio militar obligatorio, son voluntarios. Y hay bastantes. Quería existir una restricción para que participaran en el ejército. En algunas unidades. Lo que has dicho, parece que lo es. Sí, bueno, el servicio militar. Digamos, no es obligatorio. Digamos, es solo para los que lo quieran ir voluntariamente, como profesionales. Sí, es una restricción, sí. Pero bueno, volviendo al asunto. Yo creo que, claro, como tú dices, que es un problema muy complejo.
Por una parte está la cuestión de, bueno, tienes que comportarte como una democracia, te jodes. Yo creo que es el planteamiento. Los Estados Unidos se saltan de forma, en fin, olímpica muchas veces ese tipo de comportamiento, lo sabemos, pero yo creo que sigue siendo un elemento importante del apoyo, por ejemplo, de la Unión Europea a Israel. Sí. Y por otra parte están los bienes que quería destruir Hamás, en este caso todas las alianzas diplomáticas, que también es un bien a conservar. Y se vio en la reacción inicial de las monarquías árabes, absolutamente prudente. Bueno, pues esos bienes se pueden destruir dependiendo de cómo sea la operación. Sí. Irremediablemente tendrá que ser una operación muy sangrienta, muy violenta y muy arriesgada, porque ¿de qué otra forma vas a destruir a los miembros de Hamás si no es yendo a buscarles? Porque yo creo que con bombardeos no les van a matar a todos. No, si están bajo tierra. Ir a buscarles. Sí. Entonces, ahí está la dificultad del asunto. El cómo conectar o cómo hacer armonizar los intereses de no matar muchos civiles y eliminar Hamás, yo entiendo que es una ecuación muy difícil de resolver, pero afortunadamente ni tú ni yo estamos en la situación de tener que diseñar esa operación. Pero yo creo que las restricciones a esa operación, desde el punto de vista del Estado de Derecho, existen. Otra cosa es que Israel diga, Estado de Derecho ni que leches, vamos a por ellos, porque al fin y al cabo lo que hay que hacer es desactivar completamente la amenaza de Hamás. Pero eso ya es otra historia. Estoy poniendo el vídeo, después te lo paso para que lo veas, en el que sale un soldado israelí cantando las típicas canciones, dejé el alcohol, dejé no sé qué por ir a la guerra y tal. Y en teoría se tiene que ver aquí a los soldados drusos. Aquí. Aquí está un soldado con la bandera drusa que está aquí a la derecha y otro con la bandera árabe, digamos la árabe, no palestina, la árabe. Y están aquí entre la unidad del ejército israelí. Es decir, esto es algo que no está, digamos, en los medios de comunicación porque van siempre a la versión sencilla de la historia, ¿no? Pero esto es así. De hecho, no sé si viste la serie Fauda. No. Tienes que verla, es muy buena. Yo me enganché a ella ya hace un tiempo y para mí te hace una visión de lo que es las operaciones especiales encubiertas en Gaza. Se meten, hablan árabe, están tal, y ahí aparece la historia de una chica policía israelí, árabe, palestina, que está en el ejército israelí, la policía, que pues cambia de bando un poco porque su hermano, tal, bueno, historias, pero muestra un poco la realidad de una árabe en la policía israelí, que no es algo raro, es bastante habitual. Pues, Óscar, algo más así, una pregunta, esto ya solo para ver si te mojas o no. ¿Puede haber alguna conexión aparte de Irán? ¿Algún país que esté interesado en que esto sea un centro de atención? Vamos a ver, todo el mundo está hablando de que este es un segundo, bueno, todo el mundo, hay algunos analistas que, por lo menos gente que yo considero inteligente y bien formada y bien preparada, que ven en esto un segundo frente que Rusia quería que existiera, que podía haberse planteado en otro lugar, por ejemplo en los Balcanes, las fricciones entre Kosovo y Serbia, pero que puede surgir aquí, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros piensa que Irán está al margen completamente de lo que ha ocurrido y teniendo en cuenta que Irán tiene una clara conexión con Rusia. A mí me extrañaría que Rusia estuviera detrás de este asunto porque Rusia ha tenido una relación con Israel, por ejemplo, en todo lo que es el conflicto de Ucrania, bastante, ¿cómo decirlo?, delicada. Y los israelíes también. O sea, se han tratado con una gran cortesía. No se han pisado las colas porque tenían intereses, en cierto modo, comunes. Los israelíes tienen un interés de poder operar en Siria sin que les entorpezcan las baterías antiaéreas de los rusos, y los rusos tenían un interés muy importante en que los sistemas de baterías antiaéreas israelíes no fueran a Ucrania. Yo entiendo que por esa vía se ha demostrado la diplomacia que siempre ha unido, en cierto modo, a Rusia y a Israel. No por nada, además, muchísimos judíos rusos emigraron después de la caída del Imperio Soviético, además en grandes cantidades, a Israel. Pues tienes que recordar que el origen de Israel... Mañana tengo un programa que va a estar muy interesante en el canal de Historia sobre las raíces del conflicto, es el origen antes del 48. La mayor parte de los que creyeron en el sionismo, ¿no?, en la creación del Estado en Israel,
fueron de origen ruso, porque los pogromos en la época rusa de los zares y en la época soviética fueron muy sangrientos y muchos marcharon de ahí. O sea, decir, es verdad lo que tú dices, hay la segunda oleada después de la caída del muro de Berlín de mucho askenazí que llegó allí, pero los primeros tienen una visión bastante problemática del mundo ruso, ¿no? Y de su antisemitismo. Digo antisemitismo, no antisionismo, sino antisemitismo, que todos los conocidos que tengo que vivieron allí lo tienen muy claro, que existe, que está ahí. Por eso es un tema de amor-odio. Bueno, pero que sí. en lo que son las relaciones diplomáticas, yo no recuerdo una fricción importante entre Israel y Rusia en los últimos tiempos. No, en Rusia no, con los soviéticos sí. En la guerra, por ejemplo, del Yom Kippur. Pero con Rusia, yo no les. O sea, y lo que hemos visto en los últimos tiempos ha sido, bueno, se han tratado con la máxima cortesía. ¿Quién negociaba cuando estaban en los primeros tiempos del conflicto de Ucrania? ¿Quién estaba? Sí, estaba Israel negociando, sí. Estaba Neftali Bennett. O sea, vimos la entrevista interesantísima de Neftali Bennett cuando explicaba cómo fueron, no en detalle, pero en suficiente claridad, cómo fueron todas esas negociaciones. Entonces yo no veo ahí a los rusos sancionando, diciendo, bueno, sí, ahora vayamos a tope con esta historia. No, de hecho, la comunicación entre Netanyahu y Putin ha sido, yo creo que no ha sido una sola ocasión desde que se atacaron el 7 de octubre, se atacó jamás a Israel. Yo creo que han hablado 2 o 3 veces. Y luego están los chinos. Los chinos son los que menos les interesa que haya follón, porque ellos quieren el negocio. Están interesadísimos en la ruta de la seda, en abrir todo tipo de infraestructuras, en conectar Europa con Asia, y lo que es el lugar por el que tienen que pasar todas las cosas, de repente se les incendia. No les veo tampoco especialmente interesados en ellos. No, yo creo que aquí el gran interesado era Irán. Creo que la operación seguramente fue diseñada, esto obviamente es una hipótesis aproximadamente mía, fue diseñada por Irán. El momento, no sé quién lo eligió, no sé en qué momento, quiero decir, quizá fueron las propias necesidades de la operación. No, estaba el día simbólico, el 50 aniversario de Yom Kippur, que también, bueno, es un día tal y ahora podemos, porque además se vacía esto de gente y tenemos la oportunidad de pillarles por sorpresa. Pero no creo que haya realmente más actores más allá. No, yo creo que, a ver, aquí siempre hay algún beneficiado que viene bien esto, pero bueno, sí, para mí es Irán el que está detrás y sobre todo ellos mismos, ¿no? Jamás. A Rusia le conviene y a Rusia le convendría que esto fuera mucho más. Eso, justo, eso sí. Le convendría, pero no creo que haya estado detrás. No, yo detrás no, que está favorecido, sí. No, debe estar sonriente y seguramente, oye, también le encantaría más que esto hubiera sido mucho más rentable que China invadiera Taiwán. Si nos vamos a poner a lo grande, oiga, pues vamos a lo grande, que los Estados Unidos tengan que dividirse de tal forma que no tengan capacidad de enfrentarse a los dos frentes. Los Estados Unidos con 3 frentes de ese tipo, puf. Claro. Bueno, Taiwán sí, porque en Taiwán se mojó más. En Taiwán siempre dijo que iba a hacer algo si hacían, ¿no? Y si los chinos entraran en Taiwán hay que enfrentarse a los chinos, no hay que enfrentarse a Hamas. O a Hezbollah, que bueno, es un bastante duro de roer, pero no deja de ser Hezbollah. Quiero decir, les puede bombardear durante una semana o durante un mes o durante 3 meses y seguramente Hezbollah perdería gran parte de su capacidad, cosa que no creo que tampoco les interese. Yo creo que en Hezbollah se lo estarán pensando mucho. ¿Qué hacemos? O sea, si esto se incendia enormemente, entonces a lo mejor nos vemos obligados a entrar. Quizá el hecho de que ahora se compruebe que no fue Israel el responsable de los muertos en el hospital de Gaza sea también un alivio para Hezbollah. Sí, para ellos sí, pero para el pueblo ya calentado no, eso no va a servir para nada, porque siempre dirán que es una fake. Sí. Pero el pueblo yo entiendo que la presión del pueblo puede obligar a los gobernantes a romper los lazos diplomáticos, por lo menos de forma transitoria, con Israel, pero llevar a que Hezbollah se meta a intentar invadir el norte de Israel es una cosa muy distinta. No, una cosa es el 2006. Aviones o 2 cerca, dices, vamos a ver, ¿a dónde vamos? Y esto, ¿a dónde va a llegar? Irán, desde luego, yo creo que no le interesa en absoluto meterse en ese follón, porque podría recibir represalias muy grandes, muy graves. A Irán lo que le gusta, por lo menos lo que yo le tengo visto históricamente, es actuar a través de intermediarios. ¿Que hay que fastidiarle a los saudíes? Pues ahí tenemos a los hutíes, les mandamos todo tipo de misiles y de artefactos y que se peleen con la alianza. Oye, bastante guerra les han dado. Y al final han tenido que hacer un alto el fuego y a ver si algún día hacen unas conversaciones de paz y aquello se soluciona.
Si la cosa fuera a mayores, yo entiendo que podrían producirse determinados ataques, pero nunca con la intensidad necesaria para que los yanquis tuvieran que meterse. Sí, yo creo que va por Ahora ahí. puede tirar 4 misiles o 10 misiles, pero si tira 200, es muy posible que los Estados Unidos digan, no, majete, hasta aquí. Sí, o si metes Si 50 comandos no pasa nada, pero si metes 5.000 sí. Claro. Y si los hutíes deciden, pues voy a reventar un petrolero en el estrecho de Bab el Mandeb, pues a lo mejor alguien diría, bueno, un petrolero no, pero si lo haces 2 veces, a lo mejor te encuentras con una sorpresa. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, es posible todavía tener contenido el conflicto, pero luego tendremos que sufrir las derivadas de lo que estábamos hablando antes. Radicalización, posibles atentados terroristas en Europa o en los Estados Unidos, los gobiernos nacionales diciendo a ver qué hago yo aquí, qué medidas tomo anti-israelíes para que esto puede ser problemático, quizá de forma más principal para Marruecos, que había conseguido un acuerdo, yo creo que muy superferolítico de defensa con los israelíes, que le estaba viniendo muy bien. Y de defensa, y que gracias, Óscar, y que gracias a los acuerdos estos de Abraham, España, yo creo que una de las cosas por qué reconocimos el Sáhara casi como marroquí, nuestro gobierno, va por una presión para el proceso de paz de los acuerdos de Abraham. Es decir, yo tengo esa mi teoría, bueno, aparte de otras que puede haber más personales del gobierno, ¿no? Pero yo esa creo que es la más importante. A menos, no sé, o fue el Pegasus. Eso, justo. Eso habría que demostrarlo. Sí. O es una razón muy importante que todos creemos que es lo que estás diciendo tú. Que dentro del plan de los Estados Unidos de yo quiero irme a Asia y dejar más o menos atado a Oriente Próximo, me conviene que toda esta gente se lleve. No que sean como hermanos, pero que se lleve, que hagan negocios. Y que se dejen de otras tonterías. Y lo que ha ocurrido rompe eso. Entonces, eso es posible que pase. Yo creo que será transitorio porque los intereses económicos y la apuesta económica de las monarquías árabes es brutal. Entonces, más tarde o más temprano tendrán que volver a ella. Claro. Yo creo que es lo mejor. Alguien preguntaba cómo se puede intentar ayudar humanitariamente al pueblo palestino sin aparentarse pro-terrorismo. Muy fácil. Que no todo el pueblo palestino es terrorista. Es decir, Cisjordania está gobernando la autoridad palestina, que en su momento lo fue, pero ahora está en la vía política, y si se le ayuda y enriqueces el país, poco a poco el proceso de paz yo creo que llegaría. Es más fácil el proceso de paz que llegue la paz que si usas la violencia como medio de paz, ¿no? Es decir, eso, porque el otro va a responderte siempre. Esto es un problema de ojo por ojo, diente por diente, ¿no? La ley del talión. Aquí están todos así, es decir, esto al final van a quedar todos bizcos y tuertos, mejor dicho, porque todos van ojo por ojo. Aquí no hay nadie que diga un momento, vale, paramos aquí, tenemos un pasado chungo y vamos a intentar mejorar la economía, después ya se marcharán estos, vendrán otros. Pero es que es muy complicado, ¿no? Porque, Óscar, nosotros en Europa llegamos esto de la Unión Europea, que con sus cosas, tiene sus fallos, pero es el periodo histórico más pacífico de nuestra historia entre los países europeos. Nunca hubo tantos años sin que Francia y Alemania se pegasen. Ya, pero se nos ve con muy poquito músculo. Sí. Acabo de recibir yo los ejemplares del libro que va a salir a la venta ahora el 25 de octubre. ¿De qué? Cuenta, coge uno, publicita. Mira, los tengo aquí, voy a hacerme publicidad. No, claro, a ver si me hago yo con uno y me vienes a hablar del libro, ¿eh? Acaban de llegar, el porvenir del viejo continente, en el que hablo de lo mal que lo tenemos para poder influir en términos geopolíticos. Nuestras influencias siempre son indirectas, a través de nuestra capacidad regulatoria, ser un mercado de consumo enorme, pero cuando bajas a la arena de poder influir, ¿qué capacidad tenemos nosotros de poner un ejército en un sitio para decir, oiga, tranquilícense? No, discutimos entre nosotros primero. Pero por supuesto. Claro. Entonces, cuando analizas los problemas geopolíticos país por país y luego los analizas de toda la Unión Europea como si fuera un solo conjunto, pues aquí hay diferencias y podríamos hacer muchísimo más. Y lo estamos viendo en esta crisis. O sea, esta crisis nos está dejando, como siempre, en bragas, ¿no? En una situación un tanto ridícula. No tenemos capacidad de influencia ninguna, nuestras declaraciones son contradictorias, un día se dice una cosa y otro día se tiene que corregir. Es un poco bastante penoso, ¿no? La posición de ahora mismo de la Unión Europea en esto. Nuestra capacidad de influencia es nula. Y son los Estados Unidos los que tienen que aterrizar en el terreno, o bien para defender a los ucranianos, o bien para tratar de que no se vaya de madre el asunto de Oriente Próximo. Mientras que los europeos podemos hacer grandes proclamaciones y
de intenciones, manifestaciones o no, pero influir muy poquito. Y eso es algo que yo creo que deberíamos hacernoslo mirar y empezar a trabajar en ello. O sea, si la Unión Europea quiere ser un actor importante dentro del marco geopolítico que se está construyendo en el mundo, necesitamos que algunas cosas se echen hacia arriba, que exista una forma de gestionarlo supranacional. Sí, sí. Claro, cuando hablamos de que somos, bueno, hasta hace poco el 20% del PIB mundial y todas esas cosas, pero claro, no pintamos nada como, digamos, como potencia, porque somos tantos, sumando dinero, somos muy ricos, pero claro, ni en población ya somos ya nada, ni influencia política, porque siempre vamos con Estados Unidos, ¿no? En esa influencia de OTAN. Pues, sí. Óscar, tengo el libro aquí, lo publica Ariel. El porvenir del viejo mundo, desafíos y oportunidades geopolíticas en Europa. Lo voy a poner en la descripción porque me acabo de enterar y lo ponemos en la descripción. No lo pensaba, lo que pasa es que tengo la caja que ha llegado esta tarde y la técnica lo tengo abierta aquí, justo al lado. Bueno, pues un día tienes que venir a hablarme de ese libro. Por supuesto, encantado. Mira, yo voy a sacar uno, no tengo portada, pero el mío va de la Nueva España. Es decir, cuando se creó la frontera norte de la Nueva España, es decir, el México del 1535 hasta el 1700, cómo se expandió hasta los actuales Estados Unidos, toda la frontera norte. Por lo tanto, lo mío sí que es viejo ya. ¿Cuándo lo vas a aplicar? El 15 de noviembre sale. Qué bueno, sí. Para las Navidades. Ahí está, justito. Sí, hay que comprarlo todo el mundo. Si quieres, intercambiamos el mío por el tuyo. Firmado, ¿eh? Oye, ¿te vienes al canal a contárnoslo? Claro, bueno, también, sí. Hay que hablar de algo antiguo, de geopolítica antigua. Pues, Óscar, la verdad que todo un placer leer tu libro. Tengo ganas de leerlo, ¿eh? Porque hay que leer algo de geopolítica que sea de verdad geopolítica y no otras cosas. Bueno, ya veremos. A ver, que si no he hecho mucho el ridículo. No, seguro que no. Vamos a ver algunas preguntas de la gente, ¿vale? Venga. Vale, ¿qué unidades especiales tiene Israel para el rescate de rehenes? Bueno, tiene los mejores son la infantería de marina y además en Gaza tiene un buen trabajo ahí. Pero bueno, es que esto es muy complicado porque yo creo personalmente que los rehenes los podrán sacar antes del comienzo del combate urbano, porque cuando comience el combate urbano van a ir sacrificando rehenes, yo creo. Por experiencia en otros momentos históricos. Es verdad que Israel, por ejemplo, ¿tú conoces la historia de este hombre que lo tuvieron 5 años? Gary no sé qué, Gary Sahan, que lo tuvieron en Gaza de estos dos. Por 1000 o algo así. 1000, sí. Y fue el comienzo de una de las ofensivas israelíes en el 2008, fue porque saltaron la valla, secuestraron a este soldado y mataron a los 2 compañeros de la patrulla y comenzó un ataque. Yo creo recordar el vídeo de cuando es liberado, que yo creo que era Netanyahu el que le recibe y le abraza, y el muchacho está mirándole como diciendo, quítate que quiero ver a mi familia. Sí, claro, es normal. Quítate, marido, déjame ver a la familia. ¿Creéis que una mente ajedrecista es capaz de ver a través de la matriz geopolítica y sacar partido de cualquier movimiento? Da la sensación que la batalla está perdida en cualquier situación. Vamos a ver, yo siempre he pensado que es muy difícil discernir en estos fenómenos tan complejos qué es lo que va a ocurrir. O sea, por ejemplo, pongamos una guerra cualquiera. Las guerras ofrecen tantas posibilidades a los contendientes, incluso el propio progreso del tiempo cambia las condiciones de tal forma que es muy difícil el determinar para dónde va a ir un sitio. Yo creo que una de las cosas que más nos apasionaba cuando éramos críos, es decir, adolescentes, era leer sobre la Segunda Guerra Mundial porque parecía inagotable. Sí. O sea, no siempre había una historia nueva, una batalla nueva. Yo me compré aquella enciclopedia italiana que tenía los lomos rojos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que eran 6 tomos y luego sacaron 3 más. Y yo me los leí, los 6 tomos, y cuando sacaron los 3, era por fascículos. Yo los iba comprando todas las semanas. Y además mi padre se admiraba, decía, hijo, pero todas las semanas, o sea, sigues gastándote tu paga en... Yo sí. Ya apuntabas, Óscar. Me sorprendió cuando los 3 últimos, del 8 al 9, que eran como apéndices, yo decía, aquí no va a haber ya nada que... Y me los devoraba, decía, fíjate, y esto yo no me había enterado. Y es tan sumamente compleja la realidad que es muy difícil poderse anticipar a lo que va a pasar. Ahora, que sería maravilloso tener esa mente o esa capacidad analítica de poder tener todas las variables en la mente y decir, las cosas van a ocurrir así y así. Y pongo solamente un ejemplo.
todo este conflicto no ha producido por ahora un despegue terrible del precio del petróleo. Sin embargo, hoy el precio del petróleo ha pegado un brinco que tengo que ver cómo ha evolucionado, porque desde esta mañana no lo he visto, porque Irán en un determinado momento ha pedido a todos los países árabes que dejen de venderle petróleo a Israel y que hagan un embargo. ¿El 73 va a empezar ya? Ya, pero yo decía, vamos a ver, si fuera todo el mundo, vale, pero Israel, ¿quién se cree que Israel le compra petróleo a países árabes? O sea, Irán no puede desconocer. Es decir, tú y yo fuéramos israelíes, ¿le compraríamos petróleo a un país árabe? No sé, porque yo me asusto mucho con esto de la política internacional. Pero ni de coña, o sea, quiero decir, ni de coña. No, yo creo que tiene un poco de petróleo en el Negev, me suena. Pero no creo que le dé a Estados Unidos un comprará, ¿no? Bueno. Le compran el petróleo a Estados Unidos una parte importante, a Nigeria otra parte, a Angola otra parte, pero la parte mollar la consiguen de Azerbaiyán. Ahí está recordemos aquel problema que tuvieron los iraníes con los azerbaiyanos porque se hablaba de asesores militares israelíes sobre el terreno de Azerbaiyán, dándoles consejos, diciéndoles cómo hacer en todo el contexto del conflicto armenio. Eso fue el año pasado, no creo que fuera mucho más tarde. El año pasado o quizá el anterior. Sí. No, fue en 2021, leche, cuando hubo las primeras bofetadas alrededor del Nagorno, bueno, del Karabaj. Entonces, este tipo de cuestiones surgen de forma de improviso. O sea, no nos hubiera encantado haber tenido el conocimiento, es que los iraníes a lo mejor hacen esta jugada y entonces yo compro petróleo. No, futuro, el mercado futuro, te hace rico. Claro, ya me tienes que explicar cómo funciona esto. Pero el asunto, o sea, es tan complejo, tan difícil de determinar que puedes ver, yo creo, tendencias, pero saber los detalles, eso quizá haya algún privilegiado que tenga mente de ajedrecistas 3D. Sí. Putin, ¿no? Decían. Sí, bueno, sí, pero una cosa es hacer un jaque mate en el ajedrez y otra jaque mate a Zelensky. Bueno, objetivos militares. Os recomiendo ver el programa que tengo en el canal de Historia Militar con el teniente general Gampan Pols, en que habla él de esa parte del combate urbano. Pero bueno, objetivos son todos los líderes de Al-Qaeda y sus fábricas de munición, porque ahí lo hicieron todos ellos. Claro, y almacenes. Es decir, ahí dice por aquí, yo no lo vi. En el vídeo en directo de Al Jazeera se ve perfectamente el cohete que falla y cae, con todo el combustible, y lo siguen otros cohetes, desde detrás del hospital. Pero ya todos contra Israel. Es decir, que ese vídeo no lo vi, ¿tú? No sé, yo vi un montón de vídeos y vi uno que se veía cómo salían los cohetes, todos en fila. Ah, bueno, va a ser ese. Va a ser ese. Y se ve caer uno. Sí, incluso se veía uno que era interceptado o algo por el estilo, ¿no? Se veía una interceptación y ahí se veía uno caer. Pues es ese entonces, claro. Esto era ayer por la noche, quiero decir, esto no es una cosa que... Sí, pues eso quedó en nada, entonces la gente se lo olvidó de ese vídeo. No, se olvidaron de casi todo. Sí. Pero a mí lo que me llama la atención es que las páginas de OSINT estaban insistiendo en el asunto, diciendo, bueno, con prudencia, pero mira, ahí está la mezquita, aquí está el edificio, te los iba enseñando y tal. ¿De dónde han salido los cohetes? De ahí. Mira, yo ahí vi algunos de esas fotos y montajes y bueno, y bien, porque hay edificios, referencias, pero cuando geoposicionan en Ucrania un carro de combate que está en un prado con 2 árboles y no sé qué más, dices tú, madre mía, qué gente. Porque eso es más complicado, es decir, ahí no tienes ninguna referencia. Me encantaría que nos explicaran cómo lo hacen. Sí, a mí también. Porque tú te pones, creo que hay un juego que ahora está en el móvil que te lanza de Google Maps, te sitúa en un sitio y tienes que tratar de adivinar dónde estás. Ah, sí. Sí, y hay gente que te adivina. No, es que resulta que los volardos de Indonesia son de esta forma. Y tú, joder, la madre que te parió. Esto, y si te lanzan en mitad del desierto al Gobi, ¿cómo vas a saber dónde estás? Ya. Claro, pues si en Google Maps no está ahí. Digo, bueno. Bueno, ya me tienes que decir ese que tiene o algo, es que me lo comentaba el otro día, me lo contaba alguien que es conocido, Antonio Maestre, el periodista de La Sexta. Sí. Decía, juego mucho a esto, espero que no estar cometiendo... Eso no es una discreción, hombre, eso es... Y me decías, dice, cuando no tengo nada que hacer y estoy en el aeropuerto, macho, me pongo a jugar a eso y flipo. Él me contaba todos los detalles estos. ¿Puede Hezbollah hundir un avión estadounidense? No creo. A ver, los cohetes Hezbollah tiene cohetes. Misiles tendrá alguno, pero tiene cohetes. Aparte, un misil
para que sea naval, el sistema de funcionamiento, básicamente, en los programas que hice sobre, bueno, el del Moscú y tal, lo que hacen es unas coordenadas en las que crees que hay un barco, lo lanzas allí y ahí se pone a buscar un objeto. No es lanzarlo por GPS, porque los barcos se mueven también. Es decir, no es como un objetivo físico que tú marcas coordenadas GPS y va. Aquí lo lanzan en una zona y tienes que buscarlo. Por tanto, necesitas un misil naval. Aparte que en el caso este, los buques de escolta, hombre, si es una tormenta de misiles, sí, pero 5 o 6 misiles que no tiene navales Hezbollah, que yo sepa. No, no, no. Hombre, si son tan tontos los americanos de no mover los barcos y tenerlos quietos. Yo es que no soy un experto en esas cosas, pero por analogía, si los ucranianos solamente han logrado tumbar un barco y tenían medios. No, con drones sí, pero que va, nuestros barcos un dron en la vida. No creo que. Claro. Además, entiendo que el Gerald Ford es muy caro como para que sea fácil de tumbar, pero también, a lo mejor sí. Lo es. No, con lo grande que es ya, a ver, tiene que ser un pedazo de bicho, es decir un misil no te hunde en Gerald Ford. No. Te puede hacer un feo, eso sí. Hola, Alejandro. ¿En qué momento se va a decir alguien o va a decidir alguien meterle mano a Irán? Este es el origen de muchos de los problemas en el mundo, bueno, en Oriente. Yo no intentaría meterle mano a Irán. Entiendo que es un bocado bastante difícil de digerir. No creo que sea tan fácil como decir, bueno, pues nos vamos allí de paseo y les vamos a zurrar la badana. No, yo creo que Irán tal vez habría que tener una relación distinta con ellos, incluso lo que tú decías antes, comercial. Es decir, en una situación pacificada de Oriente Próximo, el comercial con los iraníes podría producir ventajas a largo plazo. Porque el régimen iraní, en términos ideológicos, no creo que tenga convencido al 80% de la población. No. Desde ese punto de vista, a largo plazo tienen un problema. Tienen que seguir manteniendo la estructura de dominio policial del país. Claro, pero para hundir ese... claro, es que hay dos teorías, ¿no? La teoría de que el progreso económico traerá la democracia porque la gente de clase media buscará las libertades. Y otros que dicen, no, para que se acabe un régimen dictatorial tiene que estar muy mal para que el pueblo se levante. ¿No? Sí, hay las dos opciones, pero, a ver, enriquecimiento normalmente trae la búsqueda de libertades, ¿no? Es decir, o sea, Irán es una sociedad en las zonas urbanas bastante desarrollada. Que si es conservadora puede estar contento con cómo se gestiona el país, porque puede hacer negocio y tal. Lo que pasa es que con las sanciones han sufrido mucho. Pero si van progresando más en términos económicos, va a haber una insatisfacción creciente, sobre todo en las nuevas generaciones, y o la dominas a través de una gran coerción, o acabará creando en las propias instituciones públicas una necesidad de transformación de algún tipo. Entonces, yo no soy muy partidario de las sanciones y de estos combates económicos que se han producido mucho en el pasado, y de plantear que todo el mundo puede ser tu enemigo atroz. Porque la revolución islámica, que es la revolución, yo siempre lo digo, la revolución de nuestro tiempo, de mi tiempo, pero yo no soy de las revoluciones comunistas. La revolución que yo he vivido no es la revolución cubana, por ejemplo. La revolución que yo viví siendo ya un chaval de 13 o 14 años y que me impactó mucho fue la revolución islámica. A mí esa me pilló un poco después. Claro, pero yo ahí sí vi una pretensión de hay que convertir o sea, transformar políticamente una realidad. Claro, pero ahí hubo, ahí al comienzo hubo una revolución que se unieron marxistas y se unieron estos, y hay una película que yo me gustó mucho y cuando mi hija sea un poco mayor se la pondré porque son dibujos animados, Persepolis, en la que muestra esa chica moderna que quiere una revolución comunista y tal, como al final tiene que huir porque los ultraconservadores, ¿no?, se apoderan de la revolución. Es un tema que a mí me recuerda un poco esa película Las Primaveras Árabes, ¿no? Gente... Bueno, pero le regalaremos el cómic que es previo a la película. Bueno, también es verdad, pero son más audiovisuales. No me puedo levantar ahora, lo tengo en el salón, porque yo soy muy de cómics. Entonces, y el cómic de Marjane Satrapi es de hace... Espero estar diciendo bien su nombre, de hace mucho tiempo. Y efectivamente se cierra con esa escena tan terrible cuando la madre le dice no vuelvas. No vuelvas. O sea, esto está perdido. Pero es verdad que cuando tú te vas a Teherán tiene apariencia de ciudad europea de hace tiempo. Pero ciudad europea. No llegas a Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esa sociedad todavía tiene mucho recorrido. Y
no veo yo que con lo que se ha estado haciendo con Irán en el pasado hayamos obtenido ningún tipo de ventaja. Entonces, quizá habría que empezar a ver de qué otra forma. Hombre, se había empezado. Yo creo que incluso con esto de Rusia se habían acercado, quitado incluso algún tipo de sanción, ¿no? Pero se mercadeaba con ellos un poco más abiertamente. Yo creo que, ejemplo, claro. En el caso de China, a mí no me da tanto miedo China como un país autocrático, porque cuando vas viendo cuál es la estructura política en China, la verdad es que hay mucha tela que cortar y existen muchos mecanismos internos que no conocemos directamente. Tenemos una visión muy monolítica de lo que es. No le tengo tanto miedo a eso, que entiendo que ha producido una sociedad de mercado bastante moderna, con gente bastante civilizada, con la que uno puede comerciar y puede tratarse en términos muy civilizados, que la cuestión geopolítica de yo soy China y me gustaría tener el dominio de toda esta región, y si es posible evitar que los Estados Unidos tengan presencia aquí, mejor, porque ese es el aspecto en el que yo veo la confrontación. Estados Unidos va a querer estar ahí porque ahí está el negocio, pero no se va a dejar echar de ahí fácilmente. Y quizás si ambas partes entendieran que el negocio es la parte importante, no tanto esto del dominio, seguirían manteniendo una influencia importante sobre toda la región, pero podrían seguir prosperando juntos. Sí. Yo creo que esta es una parte que es bastante importante. Creo que estas visiones tan confrontacionales no son positivas, ¿no?, a largo plazo. Claro, el problema es que muchas culturas sí que son digamos, pensamiento es un poco más de poderío militar, más de conquista militar. Yo creo que no lo sé, a lo mejor me equivoco también. Ojalá, Óscar, no te equivocases. En el caso de China, creo que si China empieza a dejar de ser tan asertiva con el asunto de Taiwán y con el asunto de tratar de dominar el mar del sur de la China, puede haber muchas oportunidades de negocio y también de entendimiento. Yo tengo estudiantes chinos en la universidad y son perfectamente homologables a cualquier estudiante que tenemos, en todos los sentidos, en términos culturales, en términos de conocimiento, cómo visten, cómo hablan, qué música les gusta. Ahí existe una gran uniformidad. Y en el caso de Irán entiendo que pasaría algo muy parecido, porque es una sociedad que tenía ese pasado muy laico, muy secular, que fue quebrado porque en la revolución hay unos más listos que otros y aprovechándose del movimiento de los de izquierda se hacen con el poder. Quizá en otros países musulmanes esto puede causar todavía dudas, pero vemos que a medida que progresan ciertos países musulmanes también cambian muchas cosas en ellos. Por ejemplo, Arabia Saudita es un caso paradigmático de cómo el crecimiento económico incrementa el número de años que las niñas permanecen en el sistema educativo. Sí. Y ya están más o menos en los años que estamos nosotros, que están nuestras mujeres. Con lo cual, ahí también va a haber una serie de vectores de cambio muy importantes. Entonces, todavía queda mucha tela que cortar en el mundo, es verdad, porque todavía existe mucha pereza y mucho subdesarrollo. África es quizá ahora el sitio donde deberíamos fijarnos, pero yo sigo pensando que el asunto con Irán está mal planteado. Yo coincido contigo que es el comercio al final enriquece, pero también ahí es verdad que en la historia nos demuestra que a veces países que están en una interconexión completa económicamente se declararon la guerra. Sí. Es decir, muchas veces también hemos visto que el progreso económico no ayuda a la paz. Claro. Todo eso es cierto. Existen otros componentes que son importantes. Efectivamente. El nacionalismo, las ideologías, la religión mal llevada, todo. Sí. No, y las cuitas pasadas. En el tercer geopolítico estaba hablando de la declaración de ayer del presidente Abiy etíope de que no tiene salida al mar. Y que a ver si le dejan una salida al mar, que ellos tienen derecho. Claro. Y claro, los eritreos han dicho que naranjas, los somalíes han dicho que naranjas, y los de Djibouti, que siempre se han llevado bien, dicen, no, pues si por aquí ya sacas lo tuyo. O sea, no, pero me gusta más que sea mío, no que me lo dejes tú. Ya, pero. E inmediatamente tuvo un comentario. Ya hay un país muy largo en el mundo que impide la salida al mar de otro, hablando de Bolivia y Chile. Sí. Ya, si las cuitas ya sabemos que están en todas partes. Sí. No te estás razón del mundo. Estamos ahí. Pues, Óscar, no te quiero detener más, que me dijiste ya te robé 20 minutos más. Hemos estado muy a gusto diciendo disparates. No, yo encantado de escucharte, hablar contigo, enriquecer la conversación entre los dos. Y la última pregunta. Dicen que había una reunión entre India, China y Rusia convocada y la India no fue. Yo vi manifestaciones a favor de Israel en la India bastante grandes. ¿Cuál es el papel de la India en este caso?
Mira, no te puedo decir que tenga una respuesta porque es cierto que no lo he mirado de cerca. Pero es verdad que la India tiene una posición muy peculiar dentro de toda esta historia. No solamente por esa independencia que está tratando de tener en términos geopolíticos respecto de todo el mundo, sino por los negocios que claramente le interesan y que estaban en ciernes con la región de Oriente Próximo. Recordemos que hace nada nos habían prometido, o nos habían anunciado, mejor dicho, una ruta comercial que empezaba en Bombay, atravesaba Arabia Saudita con un ferrocarril y no recuerdo si incluso con un oleoducto, llegaba a Jordania y de Jordania pasaba a Israel hasta el puerto de Haifa y del puerto de Haifa para Europa. O sea, los intereses económicos de la India en términos geopolíticos van a crecer mucho. Va a seguir siendo un país muy poblado y muchísimo más joven que China. Por lo tanto, vamos a ver ahí cambios también de lo que son los pesos geopolíticos en la zona del Indo-Pacífico, sobre todo del Índico, aunque India querrá tener alguna cosa que decir más allá del Índico, y es posible que esa conexión haya tenido mucha importancia en cuál sea o que tenga mucha importancia, no voy a decir haya tenido porque no lo sé, no lo he mirado, pero que tenga importancia dentro de su planteamiento o su posición respecto de lo que está pasando ahora mismo en Gaza. Pues hay que estar atentos ahí, y el que quiera saber más, que siga el canal de Óscar Vara, si no lo conoce, que es casi imposible que me conozca a mí, no conozca a Óscar Vara, y el que vaya a Óscar Vara, espero que siga aprendiendo, como hago yo muchas veces. Yo siempre que puedo te escucho. Claro, es mucho más, haces estos de 10 minutos, 20 minutos, que esos se escuchan en cualquier momento. Los míos son más largos y tostones. Bueno, pero vamos a ver, tú tienes una cualidad, yo lo pensaba el otro día, digo, la cantidad de entrevistas que hace. Demasiadas, sí. Pero que es una cosa, en términos incluso logísticos, o sea, llevar a una agenda que vincule a tanta gente, que la comprometa y tal, y luego el interés que tiene los personajes que traes. Me parece que, como se dice habitualmente, tu canal debería ser más grande, pero no, el servicio que haces. O sea, yo muchas veces pienso en cómo esta descentralización que se ha producido gracias a Internet permite que hagamos un servicio. Sí. Y ese servicio, por ejemplo, en el caso de tu canal es muy evidente. No, en la historia yo tengo que reconocer que tengo contactos con meses, la gente espera 3 meses para venir a hablar aquí a Bellum Artis, historia militar, y la verdad que yo no me lo creo, es decir, descentralizado completo. Esto es lo de la ruralización, ¿no? Es decir, desde una provincia, la pequeña provincia de Asturias, que perdemos población, que yo pueda entrevistar a gente de toda España y del mundo, la verdad que me parece increíble, que si no llegase por las nuevas tecnologías sería imposible. Es decir, alguien el otro día me dijo que mis programas y mis invitados eran de tercera, pero yo era de provincial. Y dije, estuve a punto de decirle, sí, orgulloso de ser un provinciano de Asturias. Me parece muy raro que diga que tus invitados... Sí, me llamó la atención. Dije yo, por mí sí, pero por los invitados... Por mí mismo lo digo. Sí, por eso. Le dije yo, pues no pensó lo mismo Jorge Descallar, exdirector del CNI que estuvo. Por ejemplo, Claro. Por ejemplo. Sí, yo quedé asustado. Y ayer el teniente general Gampampolos, Garat, es decir, yo hay sueños. Ya cuando viniste tú la primera vez, Óscar, te lo dije, qué ilusión me hizo que vinieses a mi canal ya hace un tiempo, y la verdad que voy haciendo cada vez más agenda. Yo siempre bromeo, nunca tuve una chorbi agenda como Will Smith. Pero vamos a ver, yo conocía o sea, porque cuando dices tu canal, tal, yo conocía tu canal, lo que pasa es que me fijo muy poco en el número de suscriptores. Yo conocía tu canal y yo había visto vídeos tuyos. O sea, cuando me invitaste no fue decir, ¿quién será este muchacho? Sí. No, ya me dijiste, me hizo ilusión. Claro, porque cuando me escribiste dije, pues sí, inmediatamente. Sí. O sea, no era... Porque es que cuando las cosas están bien hechas, ¿sabes? No sé. No, yo hay cosas que no es porque yo entreviste buena gente o traiga buena gente. Lo que no entiendo es cómo otros canales suben como la espuma, con contenidos bastante zafios. Vamos, yo tengo una tesis que es cierta. Deberíamos ser una panda de populistas miserables que le dieran la razón a una parte del mundo, además sin ningún tipo de prejuicio ni vergüenza. Efectivamente. O sea, no podríamos tener derecho a dudar. Pero el esfuerzo que nosotros hacemos en nuestros canales es distinto. O sea, tú y yo, y estoy convencido que a ti también te pasa, estamos aprendiendo. Yo todos los días. Entonces, por ejemplo, con las entrevistas, que yo creo que voy a empezar a hacer entrevistas solo por aprender más. Pero el otro día lo estaba pensando, pues estaba diciendo, ¿qué le voy a preguntar yo a la gente? Y de repente caí en la cuenta de algo que me dijo Lunaticoin, que tiene un podcast sobre Bitcoin que es, yo creo, es ya enciclopédico.
un día que me entrevistó y yo le dije, cuando terminamos, ¿qué entrevista más detallada? Y me dijo, claro, es que yo me lo planteo desde el punto de vista, hay una cosa que no sé, ¿quién me la puede explicar? Y entonces lo que hago es las preguntas de lo que yo no sé. Uh-huh. Y tenéis la amabilidad, todo el mundo al que llamas, tenéis la amabilidad de venir a explicármelo. Entonces el primero que está aprendiendo soy yo. Claro. Y mi canal es eso, yo muchas cosas que no sé y me pongo a leer y trato de... Es verdad que es una tarea que empieza a ser muy penosa porque estoy todo el día leyendo y además saltando de tema en tema, pero yo lo que quiero es aprender. Y luego lo que aprendo lo pongo en internet. Sí, sí. Y esa es lo único que ofrezco. O sea, yo no ofrezco una guía, ni ofrezco la verdad, yo ofrezco, mira, yo he aprendido esto. Y creo que puedo decir que lo he aprendido. Entonces lo ofrezco. Y el otro día estaba pensando, tengo que empezar a hacer entrevistas solamente porque es verdad que es una forma rápida de aprender. Y por ejemplo, estaba pensando, ¿qué especialistas tengo en la Universidad Autónoma? Por ejemplo, de temas de Oriente Próximo, Sí, tal, sí. que nos puedan explicar. Y eso es lo que haces tú en tu canal. O sea, traes a un tío, oye, explícanos. Explícame. Yo interrumpo a veces cosas y añado cosas que hay gente que le encanta y otros lo odia, porque yo, claro, es una entrevista, pero es más una charla. Yo al final, cuando estoy con alguien, pues también hablo con él, le pregunto y aprendo, ¿no? Es decir, yo siempre decía a mi padre, arrímate a buena sombra que te va a cobijar, ¿no? Y pues esto es lo mismo. Si tienes gente que no sabe, pues no vas a aprender nada, ¿no? Pues esto es el juego de aprender. El día que no tengamos, Óscar, ganas de aprender, nos unimos al mainstream, ese, al mainstream. Como negocio, vamos a generar claro, prioridades. claro. Pues nada, no, es mejor hacer lo que hacemos porque nos gusta y no como otros que lo hacen solo para hacer caso. Pues, Óscar, todo un placer, la verdad. Tengo que echar ojo al Porvenir del Viejo Mundo. ¿Cuánto sale a la venta? 25, la semana que viene. Ah, bueno, está ya a puntito. Sí. ¿Vas a hacer presentación en Madrid o algo así, no? Bueno, haremos una, porque lo estaba comentando con la editorial y me decía, la presentación no es algo muy decisivo. Y digo, pues me monto una presentación en la universidad y lo retransmitimos en el Geopolinómico, se toma pinta. Claro, ya está. Sí. A ver, y ya está. Y sé que voy a tener un número bueno de gente que no voy a meter en una librería. Digo, pues puede ser una buena idea. Sí. Yo un día, ya acabamos, cuando un día invité a un autor que había hecho un libro sobre Ucrania, ¿no? Y dije, tal, y me lo envías, dije, mira, no me da tiempo a leerlo, tengo esta semana, quiero leerlo, pero no me da tiempo. Y se pone, no, es que para ir a tu programa, para hacerte una entrevista, y no voy. Y dije yo, pero a ver, aquí esto es algo que ganamos todos. Tú vienes aquí, hablas de tu libro, muestras el interés del libro y la gente lo va a leer. Es decir, aquí la gente solo piensa a veces, no sé, en cosas muy extrañas, no sé, porque una presentación de un libro, como decía algún amigo, me dice, es que yo nunca tuve 100 personas viéndome a la vez. Digo yo, claro, ni 200, 100 son muchas en una presentación de un libro, nunca hay 100 personas. No, pero yo creo que la gente no es consciente de la suerte que tienen en YouTube, o sea, los que tenemos un canal. Y eso que acabas de decir es que lo comentaba ya ayer por la noche. Yo me acuerdo alguna vez cuando empezábamos con Geopolinómicos teníamos a 100 personas en directo y yo decía, flipo. O sea, yo cuando tuve 5. He reunido en una conferencia 100 personas, jamás. Sí. El otro, ayer tuve 1.300, casi 1.400 y decía, o sea, te puedes acostumbrar, pero cuando lo piensas 2 veces es un privilegio. No, a ver, jamás, cuando estudié la carrera de historia, estudié por hobby, ¿no? Y yo tenía mi profesión, mi trabajo de profesor, y estudié la carrera de historia por hobby. Después, cuando estuve a punto de ser vecino tuyo, me eché a vivir a Madrid, me puse a estudiar 12 asignaturas trabajando, salía de trabajar, me ponía a estudiar en la UNED para tener más posibilidades de encontrar trabajo en Madrid, ¿no? Que con derecho. Y bueno, me puse y dice la gente, no te sirve para nada de historia. Y dije, a mí me gusta, me apasiona. Es algo que me encanta. A lo mejor no quiero dar clase de historia, prefiero clase de derecho, que es más tranquilo en FP que en la secundaria. Pero me encanta. Y ahora, tener la suerte de poder conocer gente como tú, con todos los que vienen por aquí, para mí esto es disfrutar. Mi mujer dice, estás todo el día ahí grabando, pero sé que disfrutas por la vida. Es decir, yo estoy aquí en vez de ver la tele, ¿no? Pues Qué estúpido hobby nos hemos encontrado. Sí, la verdad que sí. Es así, pero es divertidísimo. Por desgracia, hablando de veces de desgracias, el otro día me dijo una que solo hablaba de desgracias. Dije, pues, es que alguien tiene que hablar, así mejor tratarlas con rigor que buscando el amarillismo, ¿no? Pues eso. Pues nada, Óscar, muchas gracias y
No te quiero molestar más. Sé que tienes que hacer una cosa ahora. Venga. Pues si quieres decir algo al público como despedida. Nada, que sea un placer y que cada vez que me llames, pues vendré. No, te voy a llamar para este libro. Wow, fenómeno. Sí. Esto vamos a hablar el porvenir del viejo mundo, que esto es algo que sí me importa mucho, porque creo que nuestro continente, ese viejo mundo que llevó cosas muy buenas al mundo, alguien dirá que llevó solo maldad, pero llevó la democracia, unos valores para mí humanísticos muy importantes, puede morir, y si muere, puede morir la democracia como algo que generó Europa, ¿no? Es decir, Europa y algunos países de nuestro entorno cultural. Es decir, no es un concepto que haya existido en otros lugares. Esto es algo que no sé si lo tratas en tu libro, ¿no? Yo trato en el libro lo que es la idea de Europa en uno de los capítulos. Lo que pasa es que también hay que entender que la idea de Europa ha cambiado enormemente. Ya, claro. y que tiene además muchos enemigos. Porque la Europa colonialista, la Europa imperialista, todo eso obviamente ha existido. Y ahora sirve también como narrativa contraria a la propia democracia y al propio espíritu europeo. Eso es evidente. Sí. Pero Europa también es todo eso que tú decías y mucho más. Eso no lo trato en detalle, pero, por ejemplo, tengo por aquí el libro de Dalmacio Negro, en algún sitio lo tengo por aquí, pues seguramente detrás de la luz que tengo aquí puesta, el de Lo que le debe Europa al cristianismo, que es un libro pesado de leer, pero absolutamente desvelador. Pues tendré que echar un ojo a ese libro, que no lo conozco. Ha supuesto Europa. Pues mándame el título de... Te lo mando. Dalmacio Negro es un catedrático de ciencias políticas, ya está muy mayor, es un hombre ya muy mayor, sabio absoluto. Sabio absoluto. Conversar con él, estar en una conferencia es muy interesante, sobre todo cuando estaba en plenitud de fuerzas, porque era un torrente de conocimiento, o sea, te inundaba. Uh-huh. Nosotros hicimos hace mucho tiempo un congreso sobre la transición rusa, al que le invitamos en la embajada de Rusia. Y la conferencia que nos dio, que se llamaba Las 5 Rusias, fue apabullante. Y cuando invitamos a comer a los que nos habían apoyado dentro de la embajada rusa, no al embajador, sino los que eran funcionarios por debajo, estábamos cenando enfrente de la embajada de Rusia aquí en Madrid y uno me decía, no conocía a este hombre y tal, pero todo lo que decía era de una precisión. Eso que te lo diga un ruso cuando un español estaba hablando de tu país es una cosa muy encantadora. Sí. Eso es nivel. Eso es nivel. Pues, Óscar, muchas gracias. La verdad, todo un placer hablar contigo. Y no, vas a venir en breve. Ya te digo yo que tienes que hablar de tu libro. Te mando un abrazo internautico. Pues lo mismo. Y me despido de todo el mundo, como siempre, agradeciéndoos que hayáis visto el programa. Espero que os haya gustado. Si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros aquí a Bellum Artis Actualidad Militar si es la primera vez que lo veis y al canal de Óscar Vara. Y nada más, muchas gracias. Espero que sigáis confiando en nuestro canal de Bellum Artis Actualidad, pero también está el de Historia, que está ahí contando temas muy, muy interesantes que también necesitan ser conocidos. Al final, la gente se asusta del presente, pero casi todo es una repetición del pasado, no sé, pero se vincula, ¿no? Es decir, todo esto del conflicto de Israel hay que darle un enfoque histórico muy profundo y evitar maniqueísmos simples de buenos y malos, ¿no? Esto es muy complejo y mañana, por ejemplo, voy a tener un programa con Carlos Canales sobre el origen del conflicto, es decir, justo siglo XIX, 1947, antes de la declaración de independencia y el comienzo de la guerra, para que veamos un poco de dónde viene todo este problema y qué hay de verdad en las cosas y reflexionar y buscaros información. Pues nada más, muchas gracias y ya no os molesto más, solamente si queréis invitar un café, ahí está el Patreon, el PayPal y todas esas cosas. Porque me pueden desmonetizar este programa, ¿qué importa? Como dijo Óscar Vara, disfrutamos hablando de lo que nos gusta. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.